morir? Encogimiento de hombros. Bestley se recostó en el suelo de la gigantesca jaula subterránea y se dedicó a observar cómo el silencioso albino volvía a colocarlo todo en la bandeja y desaparecía sin hacer ruido. Si los soldados estaban muertos, sin duda no sería irrazonable deducir que él no iba a tardar en seguir la misma suerte. Pero si deseaban eliminarlo, sin duda tampoco sería irrazonable deducir que no tenían la menor intención de hacerlo de inmediato, de lo contrario, ¿para qué iban a curar sus heridas? ¿A devolverle sus fuerzas con esa comida deliciosa y caliente? No, no había llegado la hora de su muerte. Pero mientras tanto, considerando las personalidades de sus captores, no resultaba del todo irrazonable deducir que harían lo imposible por hacerle sufrir. Mucho. Bestley cerró los ojos. Le esperaba todo tipo de dolores y tenía que estar preparado. Tenía que preparar su cerebro, tenía que controlar su mente y protegerla de sus esfuerzos, para que no lograran quebrarlo. No permitiría que lo quebrasen. Se mantendría íntegro contra viento y marea. Si le daban el tiempo suficiente para prepararse, sabía que podría vencer el dolor. Pero resultó que le concedieron tiempo suficiente, faltaban meses para que la máquina estuviera lista. Pero, de todos modos, lograron quebrarlo. Finalizado el 30º día de festejos y cuando aún quedaban otros 60 días de fiesta por disfrutar, a Buttercup la asaltó la genuina preocupación de que quizás le faltara la fuerza para soportarlo. Sonrisas, más sonrisas, estrechar manos, una reverencia y gracias, una y otra vez. Un solo mes la había dejado exhausta, ¿cómo iba a sobrevivir el doble de ese tiempo? Al final, y debido a la precaria salud del rey, todo resultó fácil y triste a la vez. Cuando quedaban aún 55 días, Lotharion comenzó a debilitarse terriblemente. El príncipe Humperdinck mandó llamar a otros médicos. Quedaba aún con vida el último de los taumaturgos, un tal Max, pero como lo habían despedido hacía mucho, no se pareció oportuno solicitarle que volviese a tomar el caso, si entonces había sido un incompetente, cuando Lotharion solo estaba grave, ¿cómo podría, ahora que Lotharion agonizaba, ser la panacea? Los nuevos médicos estuvieron de acuerdo en utilizar diversos medicamentos ya probados, y transcurridas 48 horas de su intervención en el caso, el rey murió. La fecha de la boda no experimentó alteraciones. No todos los días un país celebraba el 50º aniversario, pero los festejos o bien fueron reducidos o del todo y ampliamente cancelados. Y 45 días antes de la boda, el príncipe Humperdinck se convirtió en rey de Florín, y eso lo cambió todo, porque antes nunca se había tomado nada en serio, aparte de la cacería. Ya a partir de ese momento, tuvo que aprender. Aprender de todo, a gobernar un país. Se encerró, sepultado en libros y rodeado de sabios, y cómo se aplica este impuesto y cuándo debería aplicarse y cómo marchan las relaciones exteriores y en quién se puede confiar, cuánto se puede confiar y hasta qué punto. Y ante los hermosos ojos de Buttercup, Humperdinck se convirtió en un temible hombre de acción, en un ser de frenética sabiduría, porque era preciso que lo comprendiera todo bien ahora, antes de que ningún otro país se atreviera a entrometerse en el futuro de Florín. De modo que la boda, cuando tuvo lugar, fue un acontecimiento breve y sin importancia, programado entre una reunión de ministros y una crisis del tesoro, y Buttercup se pasó su primera tarde como reina vagando por el castillo, sin saber qué hacer. Solo cuando el rey Humperdinck salió al balcón en compañía de Buttercup para saludar a la inmensa turba que había esperado pacientemente durante todo el día, logró la muchacha darse cuenta de que ya había acontecido todo, de que ya era reina, y que su vida, si alguna vez había tenido algún valor, pertenece ahora al pueblo. La real pareja se detuvo en el balcón del castillo y recibió los vítores, los gritos, los interminables y tronantes vivas, hasta que Buttercup dijo: «Por favor, ¿puedo volver a caminar entre ellos?». El rey ascendiendo, y ella volvió a bajar, igual que hiciera el día en que anunciaron la boda, radiante y sola. Una vez más, la gente se apartó para cederle el paso, llorando y dando vivas y haciendo reverencias. Y entonces fue cuando alguien la abucheó. Desde el balcón, Humperdinck, que lo presenciaba todo, reaccionó al instante y ordenó a los soldados que se dirigieran al lugar de donde había proveído el sonido, envió luego más tropas para que rodearan a la reina y, de inmediato, Buttercup estuvo a salvo. Y la autora del abucheo fue aprendida y sacada de allí. Un momento, ordenó Buttercup, sorprendida aún por lo inesperado de los hechos. «Traedla ante mí». En un instante, la autora del abucheo se encontró ante ella. Era una mujer vieja, gastada y torcida, y Buttercup pensó en todos los rostros que había visto en su vida, pero de aquel no lograba acordarse. «¿Nos conocemos?», preguntó a la reina. La vieja empresaria con la cabeza. «Entonces, ¿por qué? ¿Por qué en este día? ¿Por qué insultas a la reina?». «Porque no os merecéis estos vítores», repusieron la anciana, y de pronto se puso a gritar a voz en grito: «Teníais el amor en vuestras manos y renunciasteis a él a cambio de un puñado de oro.
Y dirigiéndose a la multitud, agregó, lo que os digo es la verdad. Junto a ella, en el pantano de fuego, iba el amor y ella lo lanzó lejos de sí como si fuera basura. Eso es lo que es, la reina de la basura. Había dado mi palabra al príncipe, comenzó a explicar a Buttercup, pero no hubo manera de hacer llamar a la anciana. Preguntarle cómo logró atravesar el pantano de fuego. Preguntarle si lo hizo sola. Renunció al amor para convertirse en reina de la mugre, en reina del estiércol. Yo soy vieja y para mí la vida no significa nada, por eso soy la única persona de toda esta multitud que se atreve a gritar la verdad. Y la verdad os dicta que debéis inclinaros ante la reina de la fetidez si lo deseáis, pero yo no lo haré. Vitoread a la reina del fango y de las heces si lo deseáis, pero yo no lo haré. No lo haré. Dicho esto, comenzó a avanzar hacia Buttercup. Llevaos, la ordenó Buttercup. Pero los soldados no lograron detenerla y la anciana siguió avanzando y gritando cada vez más fuerte. Más fuerte. Y más fuerte. Y mucho más fuerte. Y Buttercup despertó gritando. Se encontró en la cama. Sola. Una salva. Todavía faltaban 2 meses para la boda. Pero sus pesadillas habían comenzado. A la noche siguiente soñó que daba a luz a su primer hijo, e interrupción. ¿Qué os parece si le reconocemos al viejo Morgenstern sus méritos como impostor de primera? Lo digo porque imagino que al menos por un instante os habréis creído que se habían casado de veras. Yo me lo creí. Es uno de los recuerdos que guardo con mayor fidelidad de cuando mi padre me leyó el libro. Tenían pulmonía, ¿os acordáis? Pero a estas alturas ya me encontraba un poquito mejor y completamente enganchado al libro. A los 10 años, si hay algo que se sabe, es que pase lo que pase habrá un final feliz. Los autores podrán sudar la gota gorda para asustarte, pero, en el fondo, sabes, no te cabe duda alguna de que a la larga imperará la justicia. Y que Bestley y Buttercup, aunque tuvieran sus más y sus menos, acabarían casándose y viviendo felices para siempre. Habría apostado la fortuna de mi familia si hubiera encontrado a alguien lo bastante primo como para aceptar mi apuesta. Pues bien, cuando mi padre terminó de leerme la oración en la que se dice que la boda fue un acontecimiento programado entre una reunión de ministros y una crisis de no sé qué, recuerdo que le dije, lo has leído mal. Mi padre era un hombre pequeñito, calvo, barbero de oficio, ¿os acordáis? Y más bien inculto. Pues bien, no se puede provocar a un tipo que lee con dificultad diciéndole que ha leído algo mal, porque, la verdad, es toda una osadía. Mi padre me contestó, aquí el que lee soy yo. Ya lo sé, pero es que te has equivocado. No se casó con el desgraciado de Humperdinck. Se casa con Bestley. Algo mosqueado, mi padre volvió a leérmelo todo. Entonces es que te has saltado una página o algo. Trata de leérmelo bien, ¿eh? A esas alturas ya estaba algo más que molesto. No me saltó nada. He leído lo que pone aquí. Él leyó las palabras. Buenas noches, y se marchó. Papá, no te vayas, le grité yo. Pero mi padre era tosudo. Acto seguido, entró mi madre y me dijo, dice tu padre que tiene la garganta irritada, ya le había dicho yo que no leyera tanto. Me arropó bien y por más guerra que di, se había acabado. No más novela hasta el día siguiente. Me pasé aquella noche convencido de que Buttercup se había casado con Humperdinck. Estaba destrozado. No sé cómo explicarlo, pero el mundo no funcionaba así. Los buenos se atraían entre sí, y el mal era algo que uno echaba en el retiro, tiraba de la cadena, y todos en paz. Pero esa boda era algo que no cuajaba. Dios mío, cuántas vueltas le di. Primero se me ocurrió que Buttercup ejerció en Humperdinck un efecto fantástico y lo convirtió en una especie de Bestley, o tal vez Bestley y Humperdinck resultaron ser hermanos que habían sido separados al nacer, y como Humperdinck se alegraba tanto de haber recuperado a su hermano, le decía, verás, Bestley, cuando me casé con ella yo no sabía quién eras tú, de modo que me divorciaré para que podáis casaros y para que todos podamos ser felices. Creo que nunca en mi vida he vuelto a ser más creativo. Pero la cosa no cuajaba. Había algo que no funcionaba y no sabía qué. De repente sentí un descontento que comenzó a carcomerme hasta que logró hacerse un lugar lo bastante grande como para instalarse y, entonces, se acomodó bien y se quedó allí. Y sigue aquí, dentro de mí, acechándome incluso ahora mientras escribo. A la noche siguiente, cuando mi padre continuó leyendo y resultó que lo de la boda lo había soñado Buttercup, grité, ya lo sabía, lo supe desde el principio. Mi padre me comentó, ahora que estás contento y que todo está bien, ¿podemos continuar, por favor? Yo le contesté, adelante. Y él prosiguió con la lectura. Pero yo no estaba satisfecho. Bueno, supongo que mis oídos sí, mi sentido de la narración también, mi corazón igual, pero en el fondo de supongo que deberíamos llamarle, alma, estaba ese maldito descontento meneando su negra cabeza y diciéndome que no.
Nadie me explicó todo esto hasta que no llegué a la adolescencia y conocí a Edith Nasser, una gran mujer que vivía en mi ciudad natal y que ya ha fallecido. Escribía unos libros estupendos sobre cómo echamos a perder a nuestros hijos. Hermanos y hermanas era uno de sus libros. El primogénito era otro de sus títulos. Ambos publicados por Harper. Edith no necesita que le hagan publicidad porque, como ya he dicho, ha muerto, pero si a alguno de los lectores le preocupara la idea de no ser un padre o una madre perfectas, le aconsejo que lea uno de los libros de Edith mientras todavía esté a tiempo. Yo la conocía porque mi padre le cortaba el pelo a Ed, hijo de Edith, y ella era la escritora, y yo, de adolescente, pensaba que aquel también sería mi oficio, solo que nunca había podido contárselo a nadie. Era demasiado incómodo el hijo de un barbero, si se daba maña, podía llegar a ser vendedor de IBM, pero escritor, ni hablar. No me preguntéis cómo ocurrió, pero con el tiempo, Edith descubrió mi ambición SHHHH ya desde aquel momento, en algunas ocasiones, hablábamos del tema. Recuerdo que una vez estábamos tomando té helado en el porche de los Neisser mientras hablábamos, y justo delante del porche se encontraba su campo de bádminton. Yo estaba mirando cómo jugaban a bádminton unos niños, Ed acababa de derrotarme y cuando yo me dirigió hacia el porche, me dijo, no te preocupes, todo saldrá bien, la próxima vez me ganarás tú. Yo asentí, y Ed agregó, y si no me ganas, me derrotarás en cualquier otro juego. Me fui al porche a beber té helado. Edith estaba leyendo un libro pero no lo dejó cuando me dijo, no es del todo cierto, ¿sabes? Yo le pregunté, ¿a qué te refieres? Fue entonces cuando dejó el libro y me miró. Y me lo dijo, Bill, la vida no es justa. Les decimos a nuestros hijos que sí lo es, pero eso es una barbaridad. No solo es una mentira, sino que es una mentira cruel. La vida no es justa, nunca lo ha sido y nunca lo será. Os juro que me ocurrió lo mismo que le ocurre a Mandrake, el mago, en los tebeos cuando se le enciende una bombilla encima de la cabeza. No, no lo es, exclamó en voz tan alta que la asusté. Tienes razón, no es justa. Me sentí tan feliz que si hubiera sabido bailar, lo habría hecho allí mismo. ¿No es genial, no es estupendo? Creo que fue en aquel momento cuando Edith debía de pensar que yo iba camino de perder la chaveta. Pero para mí significó tanto haber oído aquello en voz alta, notarlo libre y volando, ese era el descontento que me torturó la noche en que mi padre dejó de leer. Fue entonces cuando lo supe. Esa era la reconciliación que trataba de conseguir y no podía. A mi juicio, de eso se trata este libro. Todos esos expertos de Columbia podrán discursar todo lo que quieran sobre la sátira deliciosa, están locos. Este libro dice que la vida no es justa, y os lo repito de una vez y para siempre, será mejor que os lo creáis. Tengo un hijo obeso y caprichoso, no le echará el guante a la señorita Reingold. Y siempre será gordo, pues aunque adelgace seguirá siendo gordo y seguirá siendo caprichoso y no se conformará con la vida para ser feliz, y quizás yo tenga la culpa de todo, culpadme a mí de todo, si queréis. La cuestión es que no hemos sido creados iguales, porque hasta los ricos sostienen que la vida no es justa. Tengo una esposa fría, es brillante, estimulante, estupenda, pero no hay amor, aunque da igual, con tal de que no esperemos que todo se iguale de algún modo antes de morirnos. Veréis. Los adultos se pueden saltar este párrafo. No voy a deciros que este libro tiene un final trágico, pues ya os he dicho en la primera línea que este es mi libro preferido. Pero ocurrirán muchas cosas malas, de la tortura ya os he advertido, pero hay cosas peores. Hay muertes, y será mejor que entendáis algo, que mueren algunas personas que no deberían morir. Preparaos, pues. Esto no es un cuento infantil. A mí nadie me lo advirtió y la culpa fue mía, dentro de poco entenderéis por qué os lo digo, y el error fue mío, de manera que no quiero que os pase lo mismo. Mueren algunas personas que no deberían morir, y la razón es esta, la vida no es justa. Olvidaos de todas las tonterías que os dicen vuestros padres. Acordaos de Morgenstern. Seréis mucho más felices. Basta ya. Hasta la próxima. Volvamos a las pesadillas. La noche siguiente soñó que daba a luz a su primer hijo y que éste era una niña, una niñita hermosa, y Buttercup dijo, siento que no fuera niño. Sé que necesitabas un heredero. Y Humperdinck le respondió, querida mía, no te preocupes por eso, fíjate qué maravillosa criatura nos ha dado Dios. Entonces se marchaba y Buttercup acercaba a la niña a su pecho perfecto, y la niña decía, tu leche está agria. Y Buttercup le contestaba, lo siento. Y la pequeña le replicaba, siempre sabes qué hacer, siempre sabes exactamente qué debes hacer, siempre haces exactamente lo que te conviene a ti y al resto del mundo que lo parte un rayo. Buttercup le preguntaba entonces, ¿te refieres a Bestley? Y la niña le contestaba, claro que me refiero a Bestley.
Entonces Buttercup le explicaba pacientemente, es que creí que había muerto, y le había dado mi palabra a tu padre. La niña sentenciaba, pues ahora me muero, la tuya es una leche sin amor. Tu leche me ha matado. Entonces la niña se ponía rígida, se partía y se convertía en polvo seco entre sus manos, y Buttercup se ponía a gritar sin parar, e incluso cuando volvía a estar despierta y aún faltaban 59 días para la boda, seguía gritando. La tercera pesadilla llegó rauda a la noche siguiente y en ella apareció un recién nacido, aunque en esta ocasión era un niño fuerte y maravilloso. Entonces Humperdinck le dijo, amada mía, has sido niño. Y Buttercup replicaba, gracias a Dios no te he fallado. Entonces el príncipe se marchaba y Buttercup le gritaba, ¿puedo ver a mi hijo ahora? Y todos los médicos corrían de un lado para otro ante la alcoba real, pero nadie le traía al niño. ¿Acaso hay algún problema?, preguntaba Buttercup, y el médico jefe le contestaba, no logro entenderlo, pero la criatura no quiere veros. Entonces Buttercup dijo, contadle que soy su madre y que además soy la reina y que ordeno que venga a verme. Entonces su hijo se presentó ante ella, era un bebé tan precioso como el que más. Cerradla, ordenó Buttercup, y los médicos cerraron la puerta. El bebé se quedó en un rincón, tan alejado de la cama de su madre como le fue posible. Acércate, cariño, dijo Buttercup. ¿Por qué? ¿Es que quieres matarme a mí también? Soy tu madre y te quiero, ven aquí, nunca he matado a nadie. ¿Has matado a Bestley? ¿Acaso no le viste la cara en el pantano de fuego, cuando te marchaste y lo dejaste solo? A eso llamo yo matar. Cuando crezcas, entenderás las cosas, y ahora no pienso repetírtelo, ven aquí. Asesina, le gritaba el bebé. Asesina. Para entonces ya había saltado de la cama, lo estrechaba entre sus brazos y le decía, cállate ya, cállate ahora mismo, te quiero. Y el crío le decía, tu amor es como el veneno, mata. Entonces el bebé moría entre sus brazos, y ella se echaba a llorar. E incluso cuando volvía a estar despierta y aún faltaban 58 días para la boda, seguía llorando. A la noche siguiente, no quise dormir. Se dedicó a caminar, a leer, a coser y a beber una taza tras otra de té humeante de las Indias. Estaba enferma de cansancio, por supuesto, pero era tal el pavor que sentía por lo que pudiera llegar a soñar que prefería soportar despierta todo tipo de incomodidades antes que saber lo que le depararían los sueños. Al amanecer su madre estaba preñada, no, algo más que preñada, tenía un hijo, y mientras Buttercup permanecía en un rincón de la habitación, presenciaba su propio nacimiento y como su padre se quedaba boquiabierto ante su belleza, igual que su madre, la comadrona era la primera en demostrar su preocupación. La comadrona era una mujer dulce, conocida en toda la aldea por su amor a los niños, y entonces decía, veo problemas. El padre de Buttercup preguntaba, ¿qué problemas? ¿Dónde has visto una belleza igual? Entonces la comadrona le respondió, ¿es que no comprendes por qué le han dado semejante belleza? Porque no tiene corazón, mira, escucha, la niña está viva, pero el corazón no le late, y entonces acercaba el pecho de la criatura a la oreja del padre y el padre no podía hacer otra cosa que asentir y decir, debemos encontrar un taumaturgo que logre meterle un corazón ahí dentro. Pero la comadrona la replicaba, creo que no estaría bien, he oído hablar de otras criaturas como esta, las despiadadas, las sin corazón. A medida que van creciendo se hacen más y más hermosas, y tras de sí no dejan más que un rastro de cuerpos rotos y almas destrozadas. Las criaturas sin corazón son portadoras de angustias, por eso te aconsejo que, dado que todavía sois jóvenes, tengáis otro hijo, un hijo diferente, para poder deshaceros de esta, aunque claro está, la decisión es vuestra. Entonces el padre le dijo a la madre, ¿y bien? Y la madre le contestaba, dado que la comadrona es la persona más amable de la aldea, no cabe duda de que tiene que saber reconocer un monstruo cuando lo ve, acabemos de una vez. Entonces los padres de Buttercup cogían al bebé por el cuello y éste comenzaba a boquear. Incluso cuando Buttercup volvió a estar despierta, y amanecía, y aún faltaban 57 días para la boda, no pudo dejar de boquear. A partir de aquel momento, las pesadillas se volvieron realmente aterradoras. Una noche, cuando aún faltaban 50 días, Buttercup llamó a la puerta de la alcoba del príncipe Humperdinck. Entró cuando éste así se lo ordenó. Veo que hay problemas, le dijo él. Parecéis muy enfermas. Y era la verdad. Seguía siendo hermosa, pero estaba claro que no se encontraba bien. Buttercup no sabía exactamente cómo empezar. Él la hizo sentarse en una silla. Le dio agua. Buttercup la bebió a sorbitos, con la mirada perdida. Él dejó el vaso a un lado. Cuando vos queráis, princesa, le dijo él. Veréis, comenzamos a decir Buttercup. En el pantano de fuego cometió el peor error de mi vida. Amo a Bestley. Siempre lo he amado. Y parece que siempre le amaré.
Cuando vos vinisteis a buscarme, no lo sabía. Por favor, creed lo que os voy a decir. Cuando me dijisteis que debía casarme con vos o enfrentarme a la muerte, os pedí que me matarais. Lo dije en serio. Como en serio os digo que si me pedís que me case con vos dentro de 50 días, mañana mismo estará muerta. El príncipe quedó literalmente pasmado. Al cabo de un largo instante, se arrodilló junto a la silla de Buttercup y con su voz más suave, comenzó a hablar. Reconozco que cuando nos comprometimos, no había amor. Fue una decisión tanto mía como vuestra, aunque la idea fuera vuestra. Pero en este último mes de recepciones y festejos debéis de haber notado que mi actitud se ha entibiado un poco. Es cierto. Os habéis mostrado dulce y noble a la vez. Gracias. Después de lo que os he dicho, espero que apreciéis lo difícil que me resulta confesaros lo que sigue. Preferiría morir antes que haceros infeliz impidiendo que os casarais con el hombre que amáis. Buttercup estuvo a punto de llorar de gratitud. Os bendecirá todos los días de mi existencia por vuestra bondad. Se puso en pie y agregó, entonces está decidido. Nuestra boda queda cancelada. Él también se puso en pie y le dijo, excepto por un pequeño detalle. ¿Cuál? ¿Habéis considerado la posibilidad de que él ya no quiera casarse con vos? Hasta ese momento, no la había considerado. Lamento recordaros que en el pantano de fuego no os mostrasteis demasiado amable con las emociones de Bestley. Perdonadme que os lo recuerdes, amada mía, pero fuisteis vos quien lo dejó en la estacada, por decirlo de alguna manera. Buttercup se dejó caer en la silla, le tocaba ahora a ella quedarse pasmada. Humperdinck volvió a arrodillarse a su lado. ¿Ese Bestley vuestro, ese marinero, está orgulloso? A veces pienso que más que ningún otro hombre logró susurrar a Buttercup. Pues, entonces, amada mía, pensad por un momento. Vuestro Bestley se marcha a alguna parte con el temible pirata Roberts. Ha tenido un mes para sobrevivir a las cicatrices emocionales que le habéis producido. ¿Qué ocurriría si deseara ahora permanecer soltero? O lo que es peor, ¿qué ocurriría si se hubiera encontrado a otra? Buttercup estaba tan trastornada que ni siquiera atinó a susurrar nada. Yo creo, mi dulce criatura, que deberíamos llegar a un acuerdo. Si Wesley desea aún haceros su esposa, los dos tendréis mi bendición. Pero, si por motivos desagradables de mencionar su orgullo se lo impidiera, entonces os casaréis conmigo como habíamos planeado y seréis la reina de Florín. No puede haberse casado. Estoy seguro. Mi Bestley, no. Miró al príncipe. Pero ¿cómo puedo averiguarlo? ¿Qué os parece si le escribís una carta y se lo contáis todo? Haremos 4 copias. Ordenaré a mis 4 barcos más veloces que las lleven en todas direcciones. El temible pirata Roberts no suele estar a más de un mes de navegación de Florín. Cuando cualquiera de mis buques lo encuentre, izará la bandera blanca de tregua, entregará vuestra carta y Bestley podrá decidir. Si decides que no, podrás darle el mensaje a mi capitán. Si decide que sí, mi capitán os lo traerá hasta aquí y yo tendré que conformarme de algún modo con una prometida inferior. Creo que, no estoy segura, pero definitivamente creo que esta es la decisión más generosa que he oído en mi vida. Entonces hacedme un favor a cambio. Hasta que conozcamos las intenciones de Bestley, sean cuales fueron, continuamos como hasta ahora, para que los festejos no se interrumpan. Y si me muestro demasiado afectuoso con vos, recordad que no puedo evitarlo. De acuerdo, dijo Buttercup dirigiéndose a la puerta, después de haberle besado en la mejilla. Él la siguió. Y ahora marchaos a escribir la carta y le devolvió el beso, sonriéndole con los ojos hasta que ella se perdió de vista en una curva del corredor. En la mente del príncipe no cabía duda de que en los siguientes días se mostraría más que afectuoso con ella. Porque cuando muriera asesinada la noche de bodas, resultaba de crucial importancia que todo Florín conociera la profundidad de su amor, la trascendental magnitud de su pérdida. A partir de entonces nadie dudaría un solo momento en segundo lugar en la guerra vengativa que iba a lanzar contra Gilde. Al principio, cuando contrató al siciliano, estaba convencido de que lo mejor era que otra persona acabaría con ella, haciendo que pareciera obra de los soldados de Gilde. Pero cuando el hombre de negro había hecho su aparición para echar a perder sus aviones, el príncipe estuvo al borde de volverse loco de rabia. Pero ahora, su naturaleza esencialmente optimista había vuelto a afirmarse, no había mal que por bien no viniera. El pueblo estaba embobado con Buttercup como no lo había estado nunca antes de que la secuestraran. Y cuando él anunciara desde el balcón de su castillo que había sido asesinada era como si ya viese la escena en su mente, él llegaría demasiado tarde para impedir que fuese estrangulada, pero lo bastante a tiempo como para ver a los soldados gilderianos saltar de la ventana de sus aposentos, cuando lanzara aquel discurso a las masas en el 50º aniversario de su país. Pues bien, en la plaza no quedaría un solo ojo seco. Y aunque se encontraba un poquitín perturbado,
puesto que jamás había matado a una mujer con sus propias manos, siempre había una primera vez para todo. Además, si uno quería que algo saliera bien, tenía que arreglársela solo. Esa noche comenzó a torturar a Bestley. El conde Rugen fue quien se encargó de infligir el dolor, el príncipe se limitó a presenciar la escena, haciendo preguntas en voz alta, admirando para sus adentros la habilidad del conde. El conde se interesaba de veras en el dolor. El porqué de los gritos le interesaba plenamente, tanto como la angustia misma. Y mientras el príncipe dedicaba su vida a la cacería, el conde Rugen no hacía otra cosa que leer y estudiar todo lo que caía en sus manos y que estuviera relacionado con el tema de la congoja. Está bien, le dijo el príncipe a Bestley, que yacía en la enorme jaula del 5.º nivel. Antes de que comencemos, quiero que contestéis a esta pregunta: ¿tenéis alguna queja sobre cómo habéis sido tratados hasta ahora? Ninguna, repuso a Bestley, y en verdad no la tenía. Claro que hubiera preferido que le quitaran las cadenas de vez en cuando, pero si uno tenía que ser un cautivo, no podía pedir más de lo que le habían dado. Las atenciones médicas del albino habían sido precisas y el hombro ya se le había curado. La comida que el albino le traía siempre había sido caliente y sustanciosa. El vino y el brandy le habían resultado increíblemente cálidos en la humedad de la jaula subterránea. ¿Os encontráis fuertes, entonces?, prosiguió al príncipe. Supongo que tengo las piernas un poco entumecidas debido a las cadenas, pero, aparte de eso, sí, me encuentro fuerte. Bien. Entonces os prometo una cosa, y pongo a Dios por testigo: si me contestáis la próxima pregunta os liberaré esta misma noche. Pero debéis contestar sinceramente, sin ocultarme nada, porque si mentís, yo lo sabré. Y en ese caso, os dejaré en manos del conde. No tengo nada que ocultar, dijo Bestley. Preguntadme. ¿Quién os contrató para raptar a la princesa? Ha sido alguien de Gilde. En el caballo de la princesa hemos encontrado un trozo de tela que así lo indica. Decime cómo se llama quien os contrató y seréis libres. Hablad. Nadie me contrató, repuso Bestley. Trabajaba por cuenta propia. Y no la rapté, la salvé de otros que estaban haciendo precisamente lo que vos decís. Parecéis un hombre razonable, y mi princesa sostiene que os conoce desde hace años, de modo que, en honor a ella, os daré una última oportunidad. ¿Cómo se llama el guilderiano que os ha contratado? Decímelo o tendréis que enfrentaros a la tortura. Juro que no me contrató a nadie. El conde le quemó las manos a Bestley. Nada que fuera a dejarlo baldado de por vida, simplemente se las untó con aceite y le acercó la llama de una vela lo suficiente como para hacer hervir la cosa. Cuando Bestley hubo gritado, nadie, nadie, lo juro por mi vida, un número suficiente de veces, el conde le metió las manos en agua, y después se marchó en compañía del príncipe por la entrada subterránea, dejando una medicación al albino, que siempre estaba cerca durante las sesiones de tortura, pero nunca visible como para resultar un factor de distracción. Me siento bastante animado, al comentar el conde cuando él y el príncipe comenzaron a subir la escalera subterránea. Es una cuestión perfecta. Decía la verdad, de eso no cabe duda, los dos lo sabemos. El príncipe ascendió. El conde estaba al tanto de sus aviones más secretos para la guerra de la venganza. Me fascina ver lo que ocurre, prosiguió el conde. ¿Qué dolor será menos soportable? ¿El físico o la angustia mental de conseguir la libertad si se dice la verdad, decirla y luego ser tachado de mentiroso? Creo que el físico, repuso al príncipe. Creo que os equivocáis, dijo el conde. En realidad, los dos estaban equivocados, porque Bestley no había sufrido en absoluto. Sus gritos habían sido una actuación para agradarles, llevaba un mes entero practicando sus defensas, y estaba más que preparado. Cuando el conde se acercó a la llama de la vela, Bestley miró hacia el techo, cerró los ojos y en un estado de profunda y tranquila concentración, apartó su mente de allí. Pensó en Buttercup. En su cabello color de otoño, en su piel perfecta, la llevó a su lado, muy cerca de él, y durante lo que duró la tortura hizo que le susurrara al oído: te amo. Te amo. Te abandoné en el pantano de fuego para poner a prueba tu amor. ¿Es tan grande como el mío por ti? ¿Acaso pueden dos amores así existir en un mismo planeta y al mismo tiempo? ¿Hay lugar para algo así, amado Bestley? El albino le vendó los dedos. Bestley permaneció inmóvil. Por primera vez, fue el albino quien entabló conversación. Le susurró: será mejor que se lo digáis. Bestley contestó con un encogimiento de hombros. Nunca se determinó, susurró el albino. Una vez que empiezan ya no paran. Decidles lo que quieren saber y acabad de una vez. Volvió a encogerse de hombros. La máquina está casi en la lista, susurró al albino. Ya la están probando con animales. Se encogió de hombros de nuevo. Os lo digo por vuestro propio bien, susurró el albino. ¿Mi propio bien? ¿Qué bien? De todos modos van a matarme. El albino se acerca.
El príncipe encontró a Buttercup esperando con aire desdichado ante las puertas de sus aposentos. «Es la carta», dijo ella, «no logro que me salga bien». «Pasad, pasad», le ordenó al príncipe amablemente. «Quizás pueda ayudaros». Buttercup se sentó en la misma silla de la vez anterior y el príncipe le dijo, «Está bien, cerraré los ojos y escucharé, léedmela». «Bestley, mi pasión, mi adorado, mi alma. Regresa, regresa. Si no lo haces, me quitaré la vida. Atormentadamente tuya, ranúnculo». Buttercup miró a Humperdinck y le preguntó, «¿Consideráis que me estoy arrojando a sus pies?» «Suena un poco atrevida», reconoció al príncipe. «No le dejes demasiado espacio para maniobrar. ¿Me ayudaréis a mejorarla, por favor?» «Haré lo que pueda, mi dulce dama, pero creo que me sería útil conocerlo un poco mejor». «¿Es de verdad tan maravilloso vuestro Bestley?» «Maravilloso, no, es perfecto», respondió. «Carece de defectos. Es magnífico. Sin mácula. Tirando un ideal». Miró al príncipe y le preguntó, «¿Os estoy ayudando?» «Creo que las emociones empañan un poco vuestra objetividad». ¿De verdad pensáis que no hay nada que ese hombre no sea capaz de hacer?» Buttercup pensó durante un instante y luego respondió, «No se trata de que no haya nada que no sea capaz de hacer, sino más bien que puede hacerlo todo mejor que los demás». El príncipe se rió entre dientes y dijo, «¿Queréis decir, por ejemplo, que si quisiera casar, podría superar, y os recuerdo que se trata solo de un ejemplo, a alguien como yo? O, supongo que si quisiera, podría superaros con toda facilidad, pero la cuestión es que no le gusta la cacería, al menos que yo sepa, aunque tal vez sí le guste, no lo sé. Yo no sabía que le interesara tanto el alpinismo, pero escaló los acantilados de la locura en unas condiciones de lo más adversas, y todo el mundo coincide en afirmar que esa no es una de las empresas más fáciles del mundo. Pues bien, podríamos empezar la carta con un «divino Bestley», y apelar así a su sentido de la modestia sugerida por Humperdinck. Buttercup comenzó a escribir y se detuvo. «¿Divino se escribe con V o con V?» «Creo que con V, deliciosa criatura», repuso al príncipe sonriendo amablemente al tiempo que Buttercup comenzaba la carta. Tardaron 4 horas en redactarla, y en muchas ocasiones Buttercup le dijo, «Jamás habría sido capaz de hacerlo sin vuestra ayuda». Y el príncipe se mostró de lo más modesto y le formuló infinidad de preguntas íntimas sobre Bestley, todas las veces que le fue posible sin llamarle demasiado la atención al respecto. De ese modo, mucho antes del amanecer, la princesa le habló, sonriendo al recordarlo, del temor juvenil que Bestley sentía por las garrapatas hiladoras. Esa noche, en la jaula del 5º nivel, el príncipe ordenó, como iba a ordenar siempre a partir de entonces, «Confesad el nombre de la persona de Gilde que os contrató para raptar a la princesa y os prometo la libertad inmediata». Y Bestley le contestó, como iba a contestarle siempre, «Nadie, nadie. Yo iba solo». El conde, que se había pasado todo el día capturando garrapatas, las distribuyó cuidadosamente sobre la piel de Bestley, y éste cerró los ojos y suplicó, y al cabo de 1 hora más o menos, el príncipe y el conde se marcharon, después de haberle dado instrucciones al albino de que quemara las garrapatas y las arrancara de la piel de Bestley, para que no lo envenenaran accidentalmente. Y mientras subían desde el sótano a la superficie, con ánimo conversador, el príncipe dijo, «Mucho mejor, ¿no creéis?». Lo raro fue que el conde no respondió. Cosa que a Humperdinck le resultó vagamente fastidiosa, porque, a decir verdad, la tortura no alcanzaba un alto rango en su escalada de pasiones, ya él le hubiera dado lo mismo disponer de Bestley en ese mismo instante. Ojalá Buttercup reconociera que él, Humperdinck, era mejor. Pero no era así. Lo negaba. No hacía más que hablar de Bestley. No hacía más que preguntar si había noticias de Bestley. Pasaron los días, y las semanas, pasó una fiesta tras otra, y todo Florín se mostró conmovido al comprobar que su grandioso príncipe cazador estaba clara y encantadoramente enamorado, pero cuando se encontraban a solas, ella no hacía más que repetir, «¿Dónde estará Bestley? ¿Por qué tardará tanto en venir? ¿Cómo conseguiré vivir hasta que él venga?». Enloquecedor. De manera que cada noche, los esfuerzos del conde, que hacían retorcer y contraer a Bestley, eran en realidad muy oportunos. El príncipe soportaba más o menos 1 hora de espectáculo antes de marcharse en compañía del conde, que seguía extrañamente silencioso. Y allá abajo, se quedaba el albino cuidando de las heridas y susurrando, «Decídselo. Por favor. No hará más que añadir sufrimiento al que ya estáis padeciendo». Bestley apenas podía contener la sonrisa. Ni una sola vez sentí dolor. Había cerrado los ojos y apartado su mente de aquel lugar. En eso consistía el secreto. Si uno podía apartar la mente del presente y enviarla al lugar donde pudiese contemplar una piel como nata helada, pues entonces, que se divirtieran. Ya llegaría su hora de vengarse.
Bestley vivía exclusivamente para Buttercup. Pero no se podía negar que había otra cosa que también deseaba. Su tiempo. El príncipe Humperdinck no tenía tiempo. Al parecer, en Florín no existía decisión que, de un modo u otro, no fuera a recaer pesadamente sobre sus hombros. No solo iba a casarse, sino que además, su país celebraba el 50º aniversario. No solo se devanaba los sesos tratando de encontrar las mejores maneras de declarar una guerra, sino que además, el afecto debía brillar constantemente en sus ojos. Debía cumplir con todos los detalles, y hacerlo correctamente. Su padre no le servía de ninguna ayuda, y se negaba a expirar o a dejar de balbucear. Creíais que su padre había muerto, pero eso ocurrió en las escenas engañosas, no lo olvidéis. Morgenstern se limitó a incluir la descripción de unas pesadillas, no os confundáis, ya comenzar a decir cosas con sentido. La reina bella se limitaba a revolotear alrededor de su esposo, traduciendo lo que decía. Por eso, cuando aún faltaban 12 días para la boda, el príncipe Humperdinck descubrió, horrorizado, que se le había olvidado poner en marcha la parte guilderiana crucial de su plan. Por tanto, citó a Yejin para que se presentara en el castillo bien tarde, por la noche. Yejin era encargado del cumplimiento de las leyes de la ciudad de Florín, cargo que había heredado de su padre. El cuidador albino del zoo era primo hermano de Yejin, y ambos eran las únicas personas que no pertenecían a la nobleza por las que el príncipe sentía algo cercano a la confianza. Alteza, dijo Yejin. Era bajito, pero taimado, tenía unos ojos movidos y unas manos mañosas. El príncipe Humperdinck se levantó de la silla que estaba ante su escritorio. Se acercó a Yejin, miró cuidadosamente a su alrededor y le dijo en voz baja: sé por fuentes fidedignas que últimamente muchos hombres de Gilde han comenzado a infiltrarse en nuestro barrio de los ladrones. Van disfrazados de florineses, y me tienen preocupado. Yo no he oído nada al respecto, adujo Yejin. Un príncipe tiene espías en todas partes. Comprendo, dijo Yejin. ¿Y vos creéis que a la vista de que las pruebas indican que intentaron raptar a vuestra prometida en una ocasión, podrían volver a intentarlo? Es una posibilidad. Entonces, clausuraré el barrio de los ladrones, dijo Yejin. No dejaré entrar ni salir a nadie. Eso no basta, dijo el príncipe. Quiero que hagas desalojar por completo el barrio de los ladrones y encierres a cada uno de los villanos que allí habitan hasta que me haya marchado en viaje de bodas. Grita, no avanzando con la velocidad esperada, de modo que el príncipe le ordenó: explica cuál es tu problema. A mis hombres no les hace demasiado felices la idea de entrar en el barrio de los ladrones. Muchos ladrones se resisten al cambio. Oblígalos. Forma una brigada brutal. Haz lo que sea, pero hazlo. Se precisa por lo menos una semana para reunir una brigada brutal decente, arguyó Yejin y agregó: pero es tiempo suficiente. Hizo una reverencia y se retiró. Fue entonces cuando comenzó el grito. Yejin había oído muchas cosas en su vida, pero nada tan espantoso como aquello. Era un hombre valiente, pero aquel grito le asustó. No era humano, aunque le resultó imposible dilucidar de qué garganta animal provenía. Se trataba de un perro salvaje del primer nivel del zoo, pero ningún perro salvaje había sido aullado nunca de aquella manera. Aunque también era cierto que ningún perro salvaje había sido sometido antes a la máquina. El sonido se hizo más angustiado y llenó el cielo nocturno al propagarse por los terrenos del castillo y superar los muros e incluso la gran plaza. Era interminable. Quedó suspendido en el aire, bajo el cielo, cual recordatorio audible de la existencia de la agonía. En la gran plaza, media docena de niños gritaron a su vez a la noche, tratando de ocultar aquel sonido. Algunos rompieron a llorar, otros corrieron a sus casas. Después, comenzó a disminuir el volumen. Resultó difícil oírlo desde la gran plaza, y se acalló. Fue perdiendo intensidad y huyó por los terrenos del castillo hacia el primer nivel del zoo de la muerte, donde el conde Rugen manipulaba unos botones. El perro salvaje había muerto. El conde Rugen se levantó de su silla, ya duras penas logró que no se oyera su propio grito de triunfo. Abandonó el zoológico y corrió hacia los apóstoles del príncipe Humperdinck. Yejin se disponía a irse cuando llegó el conde. El príncipe estaba sentado detrás de su escritorio. Cuando Yalan se hubo marchado y estuvo solos, el conde hizo una reverencia ante su majestad. La máquina anunciada por fin, funciona. El príncipe Humperdinck tardó un rato en contestar. Se trataba de una situación espinosa. Una vez reconocido que él era su jefe y el conde un simple subalterno, no había nadie en todo Florín que contara con las habilidades de Rugen. Como inventor había por fin eliminado todos los defectos de la máquina. Como arquitecto, había desempeñado un papel de crucial importancia en la dilucidación de los factores de seguridad del zoológico de la muerte, y era innegable que había sido Rugen quien había inventado la única entrada con posibilidades de salir vivo del quinto nivel.
Además, apoyaba todas las hazañas logradas por el príncipe, tanto en el campo de batalla como en el de la casa, por lo tanto, a un seguidor así no se lo podía despedir con un breve, márchate, muchacho, que me importunas. Por ello, el príncipe tardó un rato en responder, pero cuando lo hizo, dijo, veréis, Tai, me entusiasma que hayáis eliminado todos los problemas que tenía la máquina, jamás, ni por un instante, dudé de que no fuerais a lograrlo. Y me muero de ganas por verla funcionar. ¿Pero cómo decirlo? Me resulta dificilísimo mantenerme a flote, no solo lo digo por las fiestas y las recepciones con, como se llama, sino también porque debo decidir cuánto durará el desfile del 50º aniversario, dónde y cuándo comenzará y qué noble marchará delante de este otro. Noble para que, concluido el desfile, todos sigan hablándome, además tengo una esposa por asesinar y un país al que achacarle el asesinato, luego debo poner en marcha la guerra cuando todo haya terminado, y ya sabéis que estas son cosas que he de hacer yo solo. Resumiendo, estoy abrumado de trabajo, Tai. De modo que, ¿qué os parece si seguimos trabajando con Bestley y me mantenéis al tanto de cómo marchan las cosas? Cuando tenga un momento iré yo mismo a verlo, estoy seguro de que todo irá estupendamente, pero en estos momentos, y sin ánimo de ofenderos, ¿qué os parece si me dejáis unos instantes tranquilos? El conde Rugen sonriendo y repuso, perfecto. No se ofendió en absoluto. Se sintió siempre mucho mejor cuando podía estudiar el dolor a solas. Uno se concentraba mucho más cuando se quedaba a solas con la agonía. Sabía que me comprenderías, Tai. Llamaron a la puerta, y Buttercup asomó la cabeza para preguntar, ¿alguna novedad? El príncipe le sorprendió y meneó tristemente la cabeza. Amor mío, os prometí que en cuanto me enterara de algo os lo diría. Es que solo faltan 12 días. Tiempo más que suficiente, dulce amada mía, no os preocuparéis. Os dejo, pues dijo Buttercup. Yo también me disponía a marchar, dijo el conde. ¿Os acompaña hasta vuestros aposentos? Buttercup avanzando y ambos se marcharon pasillo abajo hasta llegar a los aposentos de la princesa. Buenas noches, dijo Buttercup brevemente, pues desde el primer día en que el conde se presentara en la granja de su padre, su presencia le había inspirado temor. Estoy seguro de que vendrá, dijo el conde, era el confidente de todos los aviones del príncipe y Buttercup lo sabía. No conozco bien a vuestro galán, pero me ha impresionado muchísimo. Un hombre que ha podido encontrar el camino para salir del pantano de fuego, encontrará el camino para llegar al castillo de Florín antes del día de vuestra boda. Buttercup ascendió. Parecía tan fuerte, tan poderoso, prosiguió el conde con voz arrulladora y cálida. De lo que no estoy seguro es de si posee una verdadera sensibilidad, pues algunos hombres de gran fuerza carecen de ella, como ya sabréis. Me pregunto, por ejemplo, si es capaz de llorar. Bestley jamás lloraría, repuso Buttercup, al tiempo que abría la puerta de su alcoba. Salvo por la muerte de un ser amado. Dicho esto cerró la puerta y dejó al conde allí, de pie, luego se dirigió a su cama y se arrodilló. Bestley pensó entonces, ven, por favor, con el pensamiento te he rogado que vinieras durante todas estas semanas, pero aún no he obtenido respuesta. Cuando vivíamos en la granja creía que te amaba, pero aquello no era amor. Cuando vi tu rostro tras la máscara en el fondo del barranco, creí que te amaba, pero insisto, aquello no era nada más que una pretensión. Amado, creo que ahora te quiero, y solo te ruego que me concedes la oportunidad de probártelo. Podría pasarme el resto de la vida en el pantano de fuego cantando de la mañana a la noche si tú estuvieras a mi lado. Podría pasarme una eternidad hundiéndome en las arenas de nieve si mi mano estuviese aferrada a la tuya. Preferiría vivir toda una eternidad contigo a mi lado, en una nube, pero el infierno también sería una maravilla si tú, Bestley, estuvieras a mi lado. Prosiguió así, rezando en silencio hora tras hora, no había hecho otra cosa durante las últimas 38 noches, y cada vez su ardor era más profundo, sus pensamientos se hacían más y más puros. Bestley. Bestley. Atravesando los 7 yeguas para ir en su busca. Por su parte, y sin saberlo, Bestley se pasaba las noches haciendo más o menos lo mismo. Concluida la sesión de tortura, cuando el albino terminaba de curarle los cortes, las quemaduras o las fracturas, cuando se quedaba solo en la gigantesca jaula, enviaba su mente junto a Buttercup y allí la dejaba. La comprendía tan bien. Supo entonces que cuando la dejó en la granja, cuando ella le juró amor eterno, lo había dicho en serio, pero apenas tenía 18 años. ¿Qué sabía ella de las profundidades del corazón? Y cuando se había quitado la máscara negra y ella se había postrado ante él, la sorpresa había tenido mucho que ver, el aturdimiento y el asombro habían accionado tanto como la emoción. Pero así como el sol estaba obligado a salir cada mañana por el oeste, por más que para variar le hubiera complacido salir por el este, de ese mismo modo sabía el que Buttercup estaba obligada a depositar en él su amor.
Las riquezas resultaban incitantes, igual que la realeza, pero no eran nada comparadas con la fiebre que le ardía en el corazón, y tarde o temprano ella tendría que contagiarse de aquella fiebre. Tenía menos elección que el sol. De manera que cuando el conde apareció con la máquina, Bestley no se mostró particularmente perturbado. De hecho, no tenía idea de lo que el conde estaba metiendo en la gigantesca jaula. Aunque no era el conde quien estaba metiendo allí la máquina, sino el albino, que se pasó haciendo un viaje tras otro cargando una cosa después de otra. Eso era lo que a Bestley le parecieron, cosas ventosas de bordes delicados y de variados tamaños, algo que parecía una rueda, y otro objeto que logró identificar como una palanca o un palo, porque le resultaba muy extraño. Buenas noches, le saludó el conde. Bestley no recordaba haberlo visto antes tan entusiasmado. Le contestó asintiendo débilmente. En realidad se sintió mejor que nunca, pero de nada sirvió que se propagaran noticias semejantes. ¿Os sentisteis indispuestos?, preguntó el conde. Bestley volvió a asentir débilmente. El albino entraba y salía trayendo más cosas, una especie de cables largos y delgados pero fuertes. Eso es todo, dijo por fin el conde. El albino ascendió, y se marchó. Esta es la máquina, dijo el conde cuando estaba a solas. He tardado una vez años en construirla. Como podréis ver, estoy muy entusiasmado y orgulloso. Bestley logró manifestar su asentimiento con un parpadeo. Tardaré un rato en montarla. Dicho lo cual, el conde puso manos a la obra. Bestley observó la construcción con gran interés y una lógica curiosidad. ¿Habéis oído ese grito de hace un rato? Otro parpadeo afirmativo. Era un perro salvaje. Esta máquina le arrancó ese grito. El conde estaba realizando un trabajo muy complejo, pero los 6 dedos de su mano derecha no dudaron ni por un momento lo que debían hacer. Estoy muy interesado en el dolor, le dijo el conde, como tengo la certeza de que habéis podido comprobar en estos últimos meses. Desde un punto de vista intelectual, diría. Escribió para las publicaciones especializadas en el tema. En su mayoría, artículos. En estos momentos estoy preparando un libro. Mi libro. El libro, espero. La obra definitiva sobre el dolor, al menos tal y como lo conocemos ahora. Todo aquello le resultó fascinante a Bestley. Lanzó un pequeño gruñido. En mi opinión, el dolor es la emoción más subestimada que poseemos, prosiguió el conde. A mi modo de ver, la serpiente era el dolor. El dolor nos ha acompañado siempre, y siempre me molestó que la gente dijese, tan importante como la vida y la muerte, pues la frase adecuada es, a mi juicio, tan importante como el dolor y la muerte. El conde guardó silencio, pues en ese momento comenzó y concluyó una serie de complejos ajustes. Una de mis teorías, dijo al cabo de un rato, es que el dolor implica expectación. Reconozco que no es nada original, pero os demostraré lo que quiero decir. No voy a utilizar, repito, no voy a utilizar, en vos la máquina esta misma noche. Podría hacerlo. Está lista y la he probado. Pero me limitaré a montarla y dejarla aquí, junto a vos, para que la veáis durante las próximas 24 horas y os preguntéis qué es y cómo funcionará y si puede llegar a ser tan horrenda como os la describe. Ajustó algunas piezas por aquí, aflojó otras por allá, tiró de aquí y dio unas palmaditas allá. La máquina tenía un aspecto tan ridículo que a Bestley le dieron ganas de reír. En cambio, volvió a soltar otro gruñido. Os dejo con vuestra imaginación, pues, dijo el conde, y mirando a Bestley, agregó, pero quiero que sepáis una cosa antes de que llegue la noche de mañana, y os aseguro que soy completamente sincero, sois el hombre más fuerte, más brillante y más valiente, la criatura más valiosa que jamás haya tenido el privilegio de conocer, y casi siento pena por tener que destruiros para poder concluir mi libro y para el bien de los futuros expertos en el tema del dolor. Gracias, dijo Bestley con un hilo de voz. El conde se dirigió a la puerta de la jaula y por encima del hombro le dijo, ya podéis dejar de representar que estáis débiles y derrotado, no habéis sido capaces de mantenerme engañado ni siquiera durante un mes. Sois prácticamente tan fuerte ahora como el día en que os internasteis en el pantano de fuego. Conozco tu secreto, si es que eso os sirve de consuelo. ¿Secreto?, inquirió en tonos apagados y cansinos. Habéis mantenido vuestra mente lejos de aquí, le gritó el conde. En todos estos meses no habéis experimentado la más mínima incomodidad. Miráis al cielo, cerráis los ojos y después ya no estáis aquí, probablemente os marcháis no lo sé, con ella, tal vez. Expectación, no lo olvidéis. Lo saludó con la mano y comenzó a subir la escalera subterránea. Bestley logró sentir la arrepentida presión de su corazón. El albino no tardó en presentarse, y se arrodilló junto al oído de Bestley para susurrarle, os he estado observando durante todos estos días. Os merecéis algo mejor de lo que os espera. A mí me necesito, no hay nadie más que alimente a las bestias como yo.
Estoy a salvo, no me hará daño. Si queréis, puedo mataros, eso los fastidiaría. Dispongo de unos buenos venenos. Os lo ruego. He visto la máquina, estaba presente cuando el perro salvaje gritó. Por favor, dejad que os mate. Juro que me estaréis agradecidos. Debo vivir. Pero susurró el albino. No lograrán llegar a mí, lo interrumpió Bestley. Estoy bien. Me encuentro bien. Estoy vivo y seguiré así. Pronunció estas palabras en voz alta, y lo hizo con pasión. Pero por primera vez en mucho tiempo, ¿tuvo miedo y bien? ¿Habéis podido dormir?, inquirió el conde la noche siguiente al llegar a la jaula. Francamente, Bestley no respondió en tono normal. Me alegra que seáis sincero conmigo, yo también lo seré con vos, basta de charadas entre nosotros, dijo el conde mientras depositaba un cierto número de cuadernos, plumas y tinteros. Debo registrar cuidadosamente sus reacciones, le explicó. ¿En nombre de la ciencia? El conde ascendió, y luego le dijo, si mis experimentos son válidos, mi nombre perdurará más que mi cuerpo. El de confesar que persigo la inmortalidad. Ajustó unos cuantos mandos de la máquina. Imagino que sentiréis una curiosidad natural por conocer cómo funciona. He pasado la noche reflexionando y no he sacado nada en claro, estoy como al principio. Al parecer, se trata de un conglomerado de ventosas de borde delicado y tamaños infinitamente variados, además de una rueda, unos mandos y una palanca, y lo que hace ese conglomerado es algo que me supera. Y cola, agregó el conde señalando hacia un pequeño recipiente con una sustancia espesa. Para fijar las ventosas. Dicho esto, se puso a trabajar, sacó una ventosa tras otra, hasta los bordes delicados con cola, y las distribuyó por todo el cuerpo de Bestley. Pronto tendré que colocaros una sobre la lengua, le explicó el conde, pero lo haré en el último término, por si tenéis que formularme alguna pregunta. Está claro que no se trata de algo sencillo de montar, ¿verdad? En los modelos posteriores podré solucionar ese aspecto, le explicó el conde. Al menos esas son mis intenciones, y continuó colocando más ventosas sobre el cuerpo de Bestley hasta cubrirle cada centímetro que había al descubierto. Por fuera ya estáis listo, anunciando el conde. Lo que sigue es un poco más delicado, procurad no moveros. Tengo los pies, las manos y la cabeza encadenadas, dijo Bestley. ¿Creéis que así puedo moverme? ¿Realmente sois tan valientes como parecéis, o es que estáis un poco asustado? Decime la verdad, por favor. No olvidéis que es un dato para la posteridad. Estoy un poco asustado, y repuso a Bestley. El conde escribió ese detalle junto con la hora. Después se dispuso a realizar el trabajo fino, y al cabo de poco tiempo unas ventosas muy diminutas y de bordes muy delicados, cubrieron el interior de las fosas nasales, de los oídos, de los párpados de Bestley, y la parte superior e inferior de su lengua, y antes de que el conde se incorporara, Bestley quedó cubierto por dentro y por fuera con aquellas cosas. Y ahora, dijo el conde en voz bien alta con la esperanza de que Bestley lo oyera, lo que haré es hacer girar la rueda a su máxima velocidad para disponer de energía más que suficiente para trabajar. El mando puede ajustarse del 1 al 20, como esta es la primera vez, usaré el ajuste más suave, es decir, el 1. Después, lo único que debo hacer es empujar hacia adelante hacia la palanca y, si no me equivoco, estaremos operando a pleno ritmo. Pero cuando la palanca se movió, Bestley apartó de allí su mente, y cuando la máquina comenzó a funcionar, Bestley se encontró acariciando el pelo color del otoño de Buttercup, su piel como la nata helada. Entonces su mundo se hizo pedazos, porque las ventosas estaban por todas partes y antes habían torturado su cuerpo sin tocar su mente, pero la máquina no, la máquina llegaba a cada rincón, no lograba controlar sus ojos, y sus oídos no lograban escuchar el dulce y afectuoso susurro de su voz, y su cerebro huía lejos del amor para hundirse en el foso profundo de la desesperación, donde golpeaba con fuerza y volvía a caer y se enterraba en la casa de la agonía para internarse en el país del dolor. El mundo de Bestley se rompía en pedazos por dentro y por fuera, y él no podía hacer nada más que romperse también. El conde apagó la máquina, y mientras cogía sus libretas de apuntes le dijo, como ya sabréis, sin ninguna duda, el concepto de la bomba de succión data de hace muchos siglos. Básicamente, ese concepto es el que sustenta mi invento, salvo que en lugar de agua, lo que estoy succionando es la vida. Acabo de succionar un año de tu vida. Más adelante, pondré el ajuste en un valor más elevado, el 2 o el 3, puede que incluso el 5. En teoría, el 5 debería ser 5 veces más doloroso que lo que acabáis de experimentar, de modo que os ruego que seáis precisos en vuestras respuestas. Decime con toda sinceridad, ¿cómo os sentís? Humillado, dolido, frustrado, lleno de rabia, y con una angustia que lo mareaba, Bestley se echó a llorar como un crío. Interesante, dijo el conde, y cuidadosamente se dispuso a tomar nota.
Yejin tardó una semana en reunir un número suficiente de hombres para formar una brigada brutal adecuada. Así, 5 días antes de la boda, se encontró al frente de su compañía esperando el discurso del príncipe. Estaban en el patio del castillo, y cuando el príncipe hizo su aparición iba acompañado del conde, como hacía siempre, aunque, contrariamente a lo acostumbrado, el conde parecía preocupado. En realidad estaba muy preocupada, aunque Yejin no tenía manera de saberlo. En esa última semana, el conde había succionado 10 años de la vida de Bestley, y teniendo en cuenta que el promedio de vida de un hombre florinés era de 65 años, a la víctima le quedaban aproximadamente 30 años, suponiendo que tuviera unos 25 al comenzar el experimento. ¿Cuál era la mejor manera de dividir ese periodo? El conde se encontraba sencillamente sumido en un dilema. Tenía ante sí tantas posibilidades, pero ¿cuál de ellas sería más interesante desde el punto de vista científico? El conde lanzó un suspiro, la vida nunca era fácil. Os he reunido aquí, comenzó a decir el príncipe, porque es posible que exista otra conjura contra mi amada. Os nombro a cada uno de vosotros su protector personal. Quiero que 24 horas antes de mi boda, el barrio de los ladrones queda vacío, y que cada uno de sus habitantes esté en la cárcel. Solo entonces descansaré tranquilo. Caballeros, os lo ruego, si consideráis esta misión como un asunto del corazón, sé que no fallaréis. Dicho lo cual, giró en redondo y, seguido del conde, salió del patio dejando un grito al mando. El asentamiento del barrio de los ladrones comenzó de inmediato. Yejin trabajó con ahínco día tras día, pero el barrio de los ladrones era bastante extenso, así pues, había mucho por hacer. La mayoría de los criminales ya habían pasado por redadas injustas e ilegales, de modo que ofrecieron poca resistencia. Sabían que las cárceles no contaban con celdas suficientes para todos, así que si aquello representaba unos cuantos días de encierro, ¿qué importancia tenía? Sin embargo, existía otro grupo de criminales, aquellos que sabían que la captura, debido a sus actuaciones pasadas, significaba la muerte, por lo tanto, estos, sin excepción, se resistieron. En general, gracias a un diestro manejo de la brigada brutal, Yejin logró controlar a tan malvados personajes. Pero, cuando aún faltaban 36 horas para la boda, en el barrio de los ladrones todavía quedaba una media docena de guaridas por controlar. Yejin se levantó al amanecer y, cansado y confundido, ni uno solo de los criminales capturados parecía provenir de Gilde. Reunió a los mejores hombres de la brigada brutal y los líderes al barrio de los ladrones para llevar a cabo lo que debía ser la incursión final. Yejin se dirigió directamente a la taberna de Falkbridge, aunque antes envió a todos los brutos a realizar diversas tareas, reservándose 2 de ellos, uno silencioso y otro ruidoso, para sus propias necesidades. Llamó a la puerta de Falkbridge y esperó. Falkbridge era, con mucho, el hombre más poderoso del barrio de los ladrones. Al parecer, era dueño de medio barrio y no existía un solo delito, por grave que fuera, en el que él no tuviese algún tipo de participación. Siempre se salvaba de ser arrestado, y todo el mundo creía que Falkbridge debía estar sobornando a alguien. Yejin también lo sabía, pues cada mes, lloviera o tronase, Falkbridge se presentaba en la casa de Yejin y le entregaba una bolsa llena de dinero. ¿Quién es?, gritó Falkbridge desde el interior de la taberna. El encargado del cumplimiento de las leyes de la ciudad de Florín, acompañado de los brutos, repuso Yejin. La exactitud era una de sus virtudes. Ah. Falkbridge abrió la puerta. Para ser un personaje poderoso tenía un aspecto poco imponente, pues era bajito y regordete. Pasado. Yejin entró, dejó a los 2 brutos en el portal y les ordenó, preparaos y sed rápidos. Yejin, que soy yo, le dijo Falkbridge en voz baja. Ya lo sé, repuso Yejin también en voz baja. Te ruego que me hagas un favor, prepárate. Finge que ya lo he hecho. Me quedaré en la taberna, te lo juro. Tengo comida suficiente, nadie se enterará jamás. El príncipe está despiadado, le dijo Yejin. Si permito que te quedes y me descubra, será mi fin. Me he pasado 20 años pagándote para no ir a la cárcel. Te has hecho rico, de modo que no tengo por qué ir a la cárcel. ¿De qué me sirve pagarte si no obtengo ninguna ventaja a cambio? Te compensaré. Te conseguiré la mejor celda de la ciudad de Florín. ¿No confías en mí? ¿Cómo puedo confiar en un hombre a quien pago durante 20 años para no ser encarcelado y que de la noche a la mañana, ante un poco de presión extra, me dice que debo ir a la cárcel? Pues no voy. Vosotros, gritó Yejin señalando al ruidoso. El bruto echó a correr hacia él. Mete a este hombre en el carro, deprisa, le ordenó Yejin. Falkbridge quería explicarse cuando el ruidoso le asestó un golpe en el cuello. No tan fuerte, le gritó Yejin. El ruidoso levantó a Falkbridge e intentó sacudirle el polvo de la ropa. ¿Está vivo?, preguntó Yejin.
Es que no sabía que queríais que lo llevara vivo al carro, pensé que solo queríais que estuviera en el carro, respirase o no, de modo que ya basta, lo interrumpió Yejin. Y, molesto, salió de la taberna mientras el ruidoso cargaba con Falkbridge. ¿Están todos, pues? Preguntó Yejin cuando vio aparecer carros tirados por diversos brutos que abandonaron el barrio de los ladrones. Creo que todavía queda el espadachín del brandy, contestó el ruidoso. Ayer trataron de sacarlo, pero no puedo perder el tiempo con un borracho, soy un hombre importante. Vosotros dos, sacadlo de aquí ahora mismo, llevaos el carro y daos prisa. Este barrio ha de ser clausurado y debe quedar vacío a la puesta del sol o el príncipe se pondrá furioso conmigo, y no me gusta nada que el príncipe se enfurezca conmigo. Ya vamos, dijo el ruidoso, y se alejó a toda prisa, dejando que el silencioso tirase del carro donde iba Falkbridge. Ayer algunos de los hombres del grupo normal trataron de sacar al espadachín, pero parece que es bastante diestro con el acero y les dio mucho trabajo, aunque creo que tengo un truco que funcionará. El silencioso lo seguía de cerca, tirando del carro. Doblaron una esquina y desde la esquina siguiente, una especie de balbuceo beodo se fue haciendo cada vez más audible. Me estoy aburriendo, Vizzini se oyó decir desde la esquina. 3 meses es mucho esperar, sobre todo para un español apasionado. Y en voz mucho más alta agregado, y yo soy muy apasionado, Vizzini, y tú no eres más que un siciliano lerdo. De modo que si dentro de 3 meses no estás aquí, no quiero tener nada más que ver contigo. ¿Me has oído? Se acabó. Y en su voz más baja agregó, no lo he dicho en serio, Vizzini, adoro mi sucio pórtico, tómate el tiempo que necesitas. El bruto ruidoso aminoró la marcha. Se pasa todo el día hablando así, no le hagas caso y lleva el carro a donde no lo vea. El silencioso empujó el carro casi hasta la esquina y allí lo detuvo. Quédate junto al carro, le ordenó el ruidoso, y luego, agregó susurrando, ahí va mi truco. Dicho esto dobló la esquina y miró fijamente al tipo delgaducho aferrado a la botella de brandy y tirado en el pórtico. Amigo, llamado el ruidoso. No me moveré, o sea que guárdate tú, amigo, le dijo el bebedor de brandy. Escúchame, por favor, me ha enviado al príncipe un Humperdinck en persona, pues necesita diversión. Mañana se celebra el 50º aniversario de nuestro país, y los 12 mejores saltimbanquis, espadachines y artistas están compitiendo en este mismo instante. Los 2 más hábiles se enfrentarán personalmente mañana en presencia de los contrayentes. Y ahora te explicaré por qué estoy aquí. Ayer, algunos de mis amigos intentaron arrestarte y, según me dijeron más tarde, te resististe haciendo gala de un soberbio manejo de la espada. Por eso, si tú quisieras, sería capaz de realizar un gran sacrificio personal y te conduciría a la competición de esgrima donde, si eres tan bueno como me han dicho, podrías tener el honor de entretener a la pareja real. ¿Crees que podrías ganar? Con los ojos cerrados. Entonces date prisa que aún queda tiempo de inscribirse. El español logró ponerse de pie. Desenvainó la espada y la blandió haciéndola brillar bajo la luz de la mañana. El ruidoso retrocedió rápidamente unos cuantos pasos y dijo, no hay tiempo que perder, acompáñame ahora mismo. Fue entonces cuando el borracho se puso a gritar, espero a Vizzini Nini. No soy Nini, solo cumplo con la regla a regla. Yo no arreglo nada, ¿no entiendes qué? Su voz se apagó por un momento mientras procuraba fijar la vista. Luego, en voz baja, preguntó, ¿Fetzik? El silencioso, que se encontraba detrás del ruidoso, repuso, ¿quién lo dice? Íñigo salió de su pórtico intentando desesperadamente luchar contra los sopores del alcohol para poder fijar bien la vista. ¿Disic? ¿Se trata de una broma? Paloma repuso el silencio. Íñigo lanzó un grito, y avanzó tambaleándose, Fetzik, eres tú. Tururú, exclamó el gigante, tendió la mano, agarró a Íñigo justo antes de que se desplomara, y lo enderezó. Aguántalo así, le dijo el bruto ruidoso, y avanzó veloz con el brazo derecho en alto, como había hecho con Falkbridge. ¡Paf! Fetzik lanzó al bruto ruidoso al interior del carro, junto a Falkbridge, los cubrió a ambos con una manta sobada y volvió rápidamente junto a Íñigo, al que había dejado apoyado contra la pared de un edificio. No sabes cómo me alegre de verte, le dijo entonces Fetzik. Yo también, pero la voz de Íñigo fue perdiendo más y más fuerza. Estoy demasiado débil para sorpresas. Estas fueron las últimas palabras que lograron pronunciar antes de desmayarse a causa de la fatiga, el brandy, la falta de comida, de sueño y muchas otras cosas más, ninguna de ellas demasiado nutritivas. Fetzik lo levantó con un brazo, mientras que con el otro agarraba el carro, y regresó a la casa de Falkbridge. Entró a Íñigo y lo llevó al piso de arriba, donde lo depositó sobre el lecho de plumas de Falkbridge, luego, tirando del carro, se dirigió a toda prisa a la entrada del barrio de los ladrones.
Se aseguró bien de que la manta sobada cubría a las dos víctimas, y en el momento de llegar a la entrada, la brigada brutal efectuaba un recuento de las botas de los detenidos. El total les cuadraba, ya las 11 de la mañana, el amurallado y extremo barrio de los ladrones quedó oficialmente vacío y cerrado a cal y canto. Relevado del servicio activo, Fetzik bordeó la muralla hasta llegar a un lugar tranquilo donde se puso a esperar. Estaba solo. Para él las murallas nunca habían constituido un problema, no mientras los brazos le respondieran, escaló aquel muralla rápidamente y a toda prisa recorrió las calles silenciosas hasta llegar a la casa de Falkbridge. Preparó un poco de té, lo llevó arriba y obligó a Íñigo a bebérselo. Al cabo de unos instantes, Íñigo parpadeaba por su propia voluntad. «Como me alegre de verte», le dijo entonces Fetzik. Yo también», admitió Íñigo. «Lamento haberme desmayado, pero durante 3 meses no he hecho más que esperar a Vizzini y beber brandy, y la sorpresa de verte fue demasiado para soportarla con el estómago vacío. Pero ya estoy mejor». «Bien», dijo Fetzik. «Vizzini ha muerto». «¿Qué Vizzini a qué?» «Dices que ha muerto, ¿qué vis?» Entonces volvió a desmayarse. Fetzik comenzó a reprenderse a sí mismo. «Estúpido, si hay un modo correcto y otro incorrecto de hacer las cosas, lo más seguro es que escojas el primero como el más perfecto. Bufón, vuelve al principio sin más dilatación». Fetzik se sintió como un verdadero idiota porque, después de meses de no acordarse, en aquel momento que ya no le servía de nada recordar la regla, se acordaba de ella. Bajó la escalera a toda prisa, preparó más té, buscó unas galletas y miel, volvió a subir y le dio de comer a Íñigo. Cuando Íñigo parpadeó, Fetzik le dijo: «Descansa». «Gracias, amigo mío, no más desmayos». Cerró los ojos y durmió durante 1 hora. Fetzik se puso a trabajar en la cocina de Falkbridge. No sabía cómo hacer un guiso de verdad, pero sabía cómo calentar y enfriar alimentos, y además sabía distinguir por el olor la carne buena de la podrida, de manera que no le resultó demasiado difícil conseguir algo parecido al roast beef y otra cosa que podría haber pasado por una patata. El olor inesperadosillo a comida caliente reanimó a Íñigo y, mientras seguía tendido en la cama, se fue comiendo hasta el último bocado que Fetzik le metía en la boca. «No sabía que estuviera en tan mal estado», comentó Íñigo sin dejar de masticar. «Chist, ya te pondrás bien», le dijo Fetzik mientras cortaba otro trozo de carne y se lo metía en la boca. Íñigo lo masticó con cuidado y se lo tragó. «Primero vas y apareces tú, y luego, como broche final, lo de Vizzini. Fue demasiado para mí». «Habría sido demasiado para cualquiera, descansa». Fetzik se disponía a cortar otro trozo de carne. «Me siento como un crío, igual de indefenso», dijo Íñigo mientras aceptaba el siguiente bocado y empezaba a masticar. «Cuando caiga el sol estarás tan fuerte como siempre», le prometió Fetzik, preparando el siguiente trozo de carne. «El hombre de los 6 dedos se llama Conderrugen y está aquí mismo, en la ciudad de Florín». «Interesante», logró decir Íñigo, esta vez antes de desmayarse. Fetzik contempló la silueta inerte desde su altura. «Cómo me alegro de que estés aquí», dijo. «Ha pasado tanto tiempo y tengo tantas noticias». Íñigo se quedó allí tendido. Fetzik se dirigió a toda prisa a la bañera de Falkbridge, le puso el tapón y al cabo de un rato logró llenarla con agua humeante. Fue en busca de Íñigo y lo permaneció bajo el agua con una mano, mientras que con la otra le tapaba la boca. Cuando el español comenzaba a eliminar el brandy a través del sudor, Fetzik vació la bañera y la llenó de nueva, pero con agua helada, volvió 1 metro a Íñigo, y cuando el agua comenzó a calentarse un poco, llenó otra vez la bañera con agua humeante e introdujo a Íñigo hasta que el brandy comenzó a salirle por los poros, y así siguió, hora tras hora, pasando del calor al frío helado y al calor humeante, y después preparó té y tostadas y un poco más de agua hirviente y más agua helada, y después siguió una siesta y después más tostadas y menos té, pero el más largo de los baños humeantes y esta vez ya no quedaba mucho brandy por eliminar, y luego siguió un último baño en agua helada y después de 2 horas de sueño, hasta que, a media tarde, los dos se encontraron sentados en la cocina de Falkbridge, en la planta baja, y entonces, por fin, por primera vez en 3 meses, los ojos de Íñigo casi brillaban. Le temblaban las manos, eso sí, pero no de un modo del todo perceptible, y tal vez el Íñigo de antes del brandy habría superado a este en 1 hora de esgrima pura. Pero en el mundo no había muchos maestros que hubieran sido capaces de aguantar 5 minutos seguidos. «Cuéntamelo todo en pocas palabras». «Mientras yo estaba aquí con el brandy, ¿dónde estabas tú?» «Bueno, pasé una temporada en una aldea de pescadores y, después, vagué por ahí un tiempo, hasta que hace unas semanas me encontré en Gilde donde no se hablaba de otra cosa que de la inminente boda y quizás de una próxima guerra. Entonces me acordé de Buttercup, de cuando cargué con ella para escalar los acantilados de la locura. Era tan bonita y delicada, y como nunca había estado tan cerca de una fragancia así,
pensé que sería bonito ver los festejos de su boda, por eso vine aquí. Pero se me había acabado el dinero, y como estaban formando una brigada brutal y necesitaban gigantes, me ofrecieron para el puesto y me azotaron con garrotes para ver si era lo bastante fuerte. Cuando los garrotes se partieron, decidieron que lo era. He sido bruto de primera durante esta última semana. El sueldo es muy bueno. Íñigo se acercó y le dijo, está bien. Pero, insisto, por favor, esta vez sé breve y cuéntame desde el principio lo del hombre de negro. ¿Logró derrotarte? Sí. Y con justicia. Fuerza contra fuerza. Estuve demasiado lento y me faltaba práctica. Entonces, ¿fue él quien mató a Vizzini? Eso creo. ¿Utilizó la espada o la fuerza? Fetzik intentó recordar, y luego contestó, no se le apreciaban heridas de espada y Vizzini no parecía estar fracturado. Solo encontré 2 copas ya Vizzini muerto. Supongo que usamos veneno. ¿Y por qué iba Vizzini a tomar veneno? Fetzik no tenía la idea más mínima. ¿Pero estaba muerto de verdad? Fetzik afirmó, seguro. Íñigo comenzó a pasearse por la cocina con movimientos rápidos y breves, tal como solían serlo antes. Está bien. Vizzini ha muerto, asunto concluido. Cuéntame brevemente dónde está el tal Rugen de 6 dedos para que pueda matarlo. Quizás no sea tan sencillo, Íñigo, porque el conde está con el príncipe, y éste permanece en su castillo y ha prometido no abandonarlo hasta después de su boda, porque teme otro ataque encubierto de Gilde. Todas las entradas menos la principal han sido clausuradas para mayor seguridad y las puertas principales están custodiadas por 20 hombres. Dijo Íñigo, paseándose más deprisa. Si tú lucharas contra 5 y yo me enfrentara con mi espada a otros 5, quedarían 10 menos, pero no nos serviría de nada porque eso significaría que los 10 restantes podrían matarnos. Pero y aquí aceleró aún más la velocidad de su paseo, si tú te encargaras de 6 y yo de 8, tendríamos 14 derrotados, que no sería tan malo pero seguiría siendo malo, puesto que los 6 restantes nos matarían. En este punto, se volvió veloz hacia Fetzik y preguntó, ¿cuál es el máximo del que podrías hacerte carga? Verás, algunos de ellos pertenecen a la brigada brutal, de modo que no creo que pudiera con más de 8. Omar, que quedarían 12 para mí, no sería imposible, pero no constituye la mejor forma de pasar tu primera noche después de 3 meses de vivir solo a base de brandy. De repente el cuerpo de Íñigo se vino abajo, y en sus ojos, que poco antes brillaban, había ahora lágrimas. ¿Qué ha pasado? Gritó Fetzik. Oh, amigo mío, necesito a Vizzini. No hay servicio para planificar. Me limito a seguir. Dime qué debes hacer y te aseguro que no habrá hombre viviente que lo haga mejor. Pero mi mente es como el buen vino, no soporta los largos viajes. Paso de un pensamiento a otro, pero sin lógica, y me olvido de las cosas. Ayúdame, Fetzik, ¿qué voy a hacer? Fetzik también tuvo ganas de llorar. Soy el tipo más tonto que jamás haya existido, ya lo sabes. Ni siquiera pude acordarme que debía volver aquí, y eso que tú me habías compuesto esa rima tan bonita. Necesito un Vizzini. Pero Vizzini está muerto. Entonces Íñigo volvió a ponerse en pie y pasearse furioso por la cocina, y por primera vez chasqueó los dedos llenos de entusiasmo. No necesito a Vizzini, sino a su superior, necesito al hombre de negro. Verás, me ganó a mí con el acero, superó mi maestría, te gané a ti en fuerza. Y debía de superar en maestría, planificación y sagacidad a Vizzini, él me dirá ahora cómo entrar en el castillo y matar a la bestia de 6 dedos. Si tienes alguna idea de dónde se encuentra el hombre de negro en estos momentos, dame rápidamente la respuesta. Navega por los 7 yeguas en compañía del temible pirata Roberts. ¿Y por qué iba a hacer algo parecido? Porque trabaja como marinero del temible pirata Roberts. ¿Es marinero? ¿Un marinero actual? ¿Un marinero corriente y moliente derrota con la espada al gran Íñigo Montoya? Inconcebible. Él tiene que ser el temible pirata Roberts. De lo contrario, no tiene ningún sentido. En cualquier caso, está navegando muy lejos de aquí. Lo dice el conde Rugen, y el príncipe mismo fue quien dio la orden. El príncipe no quiere piratas por aquí, porque ya tiene bastantes problemas con Gilde. No olvides que en una ocasión intentaron raptar a la princesa y podrían Fetzik, nosotros raptamos a la princesa en esa ocasión. La memoria nunca fue tu punto fuerte, pero incluso tú deberías recordar que fuimos nosotros quienes dejamos los trozos de uniforme gilderiano debajo de la silla de montar de la princesa. Vizzini lo hizo porque tenía órdenes de hacerlo. Alguien quería que Gilde apareciera como culpable, ¿y quién sino un noble iba a querer semejante cosa? ¿Y qué otro noble podría ser sino el mismo príncipe, que es tan amante de las guerras? Nunca supimos quién contrató a Vizzini. Supongo que fue un perding.
En cuanto a eso de que el conde haya dicho dónde está el hombre de negro, dado que el conde es la misma persona que asesinó a mi padre, podemos estar más que seguros de que es, sin duda, un tipo tremendo. Se dirigió a la puerta y añadió, ven. Tenemos mucho que hacer. Fetzik lo siguió por las lóbregas calles del barrio de los ladrones. ¿Me lo explicarás todo mientras vamos hacia allá? Preguntó Fetzik. Te lo explicaré todo ahora mismo. Su cuerpo, cual hoja de arma blanca, fue abriéndose paso a cuchilladas por las calles silenciosas, mientras Fetzik lo seguía a toda prisa. A. Necesito llegar hasta el conde Rugen para poder vengar por fin a mi padre. B. No puedo planificar cómo llegar al conde Rugen. C. Vizzini lo habría planificado por mí, pero, C', Vizzini no estará disponible. Sin embargo, D. El hombre de negro logró superar en sagacidad y pericia a Vizzini, por lo tanto, E. El hombre de negro puede conducirme hasta el conde Rugen. Pero ya te he dicho que después de capturarlo, el príncipe Humperdinck dio las órdenes delante de todos para que se enteraran de que el hombre de negro debía ser devuelto sano y salvo a su barco. Todo el mundo en Florín sabe que ha sido así. A. El príncipe Humperdinck tenía algún tipo de plan para matar a su novia y nos contrató a nosotros para llevar a cabo, pero B. El hombre de negro arruinó los aviones del príncipe Humperdinck. Sin embargo, al final, C. El príncipe Humperdinck logró capturar al hombre de negro y, como todos los habitantes de la ciudad de Florín también saben, el príncipe Humperdinck tiene un carácter espantoso, de manera que D. Si un hombre tiene un carácter espantoso, ¿qué podría resultarle más divertido que desahogarse justamente con el hombre que le arruinó sus planes para matar a su novia? A esas alturas ya habían llegado a las murallas del barrio de los ladrones. Íñigo saltó sobre los hombros de Fetzik, y éste comenzó a escalar. Conclusión 1. Prosiguió Íñigo sin perder el ritmo, dado que el príncipe se encuentra en la ciudad de Florín dando rienda suelta a su mal carácter con el hombre de negro, este también debe de encontrarse en la ciudad de Florín. Conclusión 2. El hombre de negro no debe de sentirse demasiado feliz en su situación actual. Conclusión 3. Yo me encuentro en la ciudad de Florín y necesito a alguien que planifique cómo puedo vengar a mi padre, mientras que él está en la ciudad de Florín y necesita a alguien que lo rescate para poner a salvo su futuro. Y cuando las personas se necesitan mutuamente y con la misma intensidad, conclusión 4. Y última, hacen un pacto. Fetzik llegó a lo alto de la muralla y comenzó a descender cuidadosamente por el otro lado. Lo entendió todo, dijo. No has entendido nada, pero en realidad no importa, puesto que lo que quieres decir es que te alegras de verme, igual que yo me alegra de verte a ti, porque así se acabó la soledad. Eso mismo quería decir, replicó Fetzik. Oscurecía cuando comenzó a buscar ciegamente por toda la ciudad de Florín. Faltaba un día para la boda. El conde Ruagen se disponía a dar inicio a sus experimentos nocturnos, pasó por su alcoba a recoger sus cuadernos de apuntes, repletos con sus comentarios. 5 niveles bajo tierra, tras las altas murallas del castillo, Bestley esperaba junto a la máquina, encerrado, encadenado y silencioso. De cierto modo, seguía pareciéndose a Bestley, con la diferencia de que había sido quebrado. Le habían succionado 20 años de vida. Le quedaban otros 20. El dolor era expectativa. El conde no tardaría en regresar. Pese a los pocos deseos que aún le quedaban. Bestley siguió llorando. Anochecía cuando Buttercup fue a ver al príncipe. Llamó con fuerza a su puerta, esperó, y volvió a llamar. Lo oyó gritar allí dentro, y de no haber sido tan importante, jamás se habría atrevido a llamar por tercera vez, pero lo hizo, y la puerta se abrió de par en par, y la mirada de ira del príncipe se trocó de inmediato por la más dulce de las sonrisas. Amada mía, le dijo, pasó. Solo necesito un momento más. Se volvió hacia Yejin y le comentó, mírala, Yejin. Mi futura esposa. ¿Acaso existe hombre más afortunado que yo? Yejin meneó la cabeza. Entonces, ¿crees que me equivoco al no escatimar esfuerzos para protegerla? Yejin volvió a menear la cabeza. El príncipe lo estaba volviendo loco con sus historias sobre la infiltración guilderiana. Yejin había puesto a todos los espías que había utilizado en toda su vida a trabajar día y noche, y ni uno solo de ellos había logrado descubrir nada sobre Gilde. Y, sin embargo, insistía el príncipe. Yejin suspiró para sus adentros. Aquella era una situación que lo superaba, él no era un príncipe sino tan solo el encargado del cumplimiento de las leyes. De hecho, las únicas noticias remotamente perturbadoras que había oído desde que clausurara el barrio de los ladrones esa misma mañana le habían llegado hacía apenas una hora, cuando alguien le comentó que se rumoreaba que habían visto el barco del temible pirata Roberts entrar en el canal de Florín. Pero, por su prolongada experiencia, Yejin sabía que las noticias no eran más que rumores. Te digo que estos guilderianos están por todas partes, prosiguió el príncipe. Y dado que pareces incapaz de detenerlos, deseo hacer un cambio en mis aviones.
Todas las puertas de mi castillo han sido clausuradas excepto la principal, ¿no es así? Sí. Y hay 20 hombres montando guardia. Añade 80 más. Quiero 100 hombres. ¿Está claro? Serán 100. Todos los brutos que están disponibles. Dentro del castillo estoy bastante seguro. Tengo mis propios suministros, alimentos, establos, lo necesario. Mientras no pueda llegar hasta mí, sobreviviré. Estos son, pues, los nuevos aviones. Todos los festejos para celebrar el 50º aniversario quedan suspendidos hasta después de la boda, que tendrá lugar mañana, al ponerse el sol. Mi prometida y yo cabalgaremos en mis blancos hasta el canal de Florín, rodeados por todos tus hombres. Allí, subiremos a bordo de un buque y comenzaremos nuestra tan ansiada luna de miel, rodeados por todos los buques de la armada florinesa. Todos menos 4, le corrigió Buttercup. La miró, parpadeando durante un instante, sin decir palabra. Luego, lanzándole un beso, aunque discretamente, para que Yejin no lo viera, le dijo, sí, que olvidadizo soy, todos los buques menos 4. Y se volvió hacia Yejin. Pero en ese parpadeo y en el silencio que siguió, Buttercup lo había comprendido todo. Esos buques seguirán con nosotros hasta que yo considere que estamos a salvo como para enviarlos de vuelta. Es evidente que Gilde podría entonces atacar, pero ese es un riesgo que debemos correr. Déjame ver si hay algo más. Al príncipe le encantaba dar órdenes, sobre todo aquellas que él sabía que jamás haría falta cumplir. Además, Yejin era muy lento apuntando, con lo cual todo resultaba mucho más divertido. Puedes retirarte, dijo finalmente el príncipe. Yejin hizo una reverencia y se marchó. Los 4 buques jamás fueron enviados, dijo Buttercup cuando estuvo a solas. No os molestéis en seguir mintiendo. Todo lo que se ha hecho, ha sido por vuestro propio bien, alma mía. No sé por qué, pero dudo que sea así. Estáis nerviosos, y yo también lo estoy, vamos a casarnos mañana, tenemos derecho a ponernos nerviosos. Nunca habéis estado más equivocado, porque yo me siento muy tranquilo. Y en realidad lo parecía. No importa si habéis enviado o no esos barcos. Bestley viene a buscarme. Como que existe Dios y el amor, sé que Bestley me salvará. Sois una muchachita tonta. Volved a vuestra alcoba. Sí, soy una muchachita tonta, y desde luego, me iré a mi alcoba. Pero vos sois una cobarde con el corazón lleno de miedo. El príncipe se echó a reír. ¿Soy el mejor cazador del mundo, y me tacháis de cobarde? Efectivamente. A medida que me hago mayor me vuelvo más lista. Digo que sois un cobarde y así es, creo que cazáis solo para no admitir lo que en realidad sois, el ser más débil que jamás haya hollado la tierra. Él vendráme y nos marcharemos, y ni con todos vuestros conocimientos de cacería podréis hacer nada, porque Bestley y yo estamos unidos por el lazo del amor y eso es algo a lo que no podréis seguirle el rastro ni con 1000 sabuesos, algo que no podéis romper ni con 1000 espadas. Entonces Humperdinck le gritó, se abalanzó sobre ella y le tiró de los cabellos color del otoño, la levantó en volandas y la condujo a lo largo del curvo corredor hasta su alcoba, donde abrió la puerta de una patada y la arrojó dentro. Luego la encerró con llave y echó a correr hacia la entrada subterránea del zoológico de la muerte. Mi padre dejó de leer. Continúa, le pedí yo. Es que me he perdido, dijo él mientras yo esperaba, débil aún por los efectos de la pulmonía y sudando de miedo hasta que él siguió leyendo. Íñigo permitió que Fetzik abriera la puerta. Oye, dije yo, que así no es, te ha saltado algo. Entonces me callé enseguida porque hacía poco que habíamos discutido, pues yo me disgusté mucho cuando mi padre me contó que Buttercup se había casado con un Perdink, y le acusé de haber saltado algo, y claro, no quería que se repitiera la escena. Papá, le dije, verás, no lo digo por nada, pero ¿no estaba el príncipe corriendo hacia el zoo y después, tú vas y me lees lo de Íñigo? No sé, ¿no crees que a lo mejor hay una página o algo así en medio? Mi padre comenzó a cerrar el libro. No estoy discutiendo, por favor, no lo cierres. No es por eso, me contestó mi padre. Después se me quedó mirando durante un largo rato y añadió, Billy me dijo, casi nunca me llamaba así, me encantaba cuando lo hacía, detestaba que otros me llamaran de otra manera, pero cuando el barbero lo hacía, no sé, pues que me derretía. Billy, ¿confías en mí? ¿Por qué lo preguntas? Claro que sí. Billy, tienes pulmonía, sé que te estás tomando este libro muy en serio, porque ya hemos discutido una vez por esto. Pero yo no estoy discutiendo ahora. Escúchame, hasta ahora nunca te he mentido, ¿verdad? Bien. Confía en mí. No quiero leerte el resto de este capítulo y quiero que me digas que está bien. ¿Por qué? ¿Qué pasa en el resto de este capítulo? Si te lo digo es lo mismo que si te lo leyera. Dime simplemente que está bien así.
Pero no puedo decirte que está bien hasta que no sepa qué pasa. Pero. Dime qué pasa y entonces te diré si está bien. Te prometo que si no quiero oírlo, podrás seguir leyéndome lo de Íñigo. No vas a hacerme este favor. Me levantaré de la cama cuando estés durmiendo, no importa dónde escondas el libro, lo encontraré y me leeré el resto del capítulo yo solo, de manera que ya puedes empezar a leérmelo. Por favor, L. Te he cogido, o sea que más te vale reconocerlo. Mi padre lanzó un tremendo suspiro. Sabía que lo había derrotado. Bestley se muere, me dijo mi padre. ¿Qué quieres decir con eso de que Bestley se muere? ¿Qué se muere de verdad? Mi padre asienta. El príncipe Humperdinck lo mata. Pero es de mentira, ¿no? Mi padre meneó la cabeza y cerró el libro por completo. ¡Jo, mierda!, dije yo, y me eché a llorar. Lo siento, dijo mi padre. Te dejaré solo, y se marchó. ¿Quién se carga a Humperdinck?, grité yo cuando él se hubo marchado. Se detuvo en el pasillo y me dijo, no comprendo. ¿Quién mata al príncipe Humperdinck? Al final alguien tiene que cargárselo. ¿Es Fetzik? ¿Quién? No lo mata nadie. Sigue viviendo. ¿Quieres decir que él gana, papá? Jo, ¿para qué me lo has leído?, inquirí. Seguidamente sepulté la cabeza en la almohada y hasta el día de hoy no he vuelto a llorar como aquella vez, ni siquiera en una sola ocasión. Fue como si se me hubiera vaciado el corazón en la almohada. Pienso que lo más asombroso de llorar es que cuando empiezas, cree que no pararás nunca, pero en realidad no dura ni siquiera la mitad de lo que habías creído. Al menos no en términos de tiempo real. En términos de emociones reales es peor de lo que uno piensa, pero medido por el reloj, no lo es. Cuando mi padre regresó, no había pasado ni una hora. Bien, me dijo, ¿continuamos esta noche o no? Adelante, le contesté. Los ojos secos. La voz segura. Dispara cuando estés listo. ¿Sigo con Íñigo? Quiero oír lo del asesinato, repudia. Sabía que no volvería a llorar como una Magdalena. Mi corazón, al igual que el de Buttercup, era ya un jardín secreto y sus muros eran muy altos. Humperdinck, le gritó entonces, se abalanzó sobre ella y le tiró de los cabellos color del otoño, la levantó en volandas y la condujo a lo largo del curvo corredor hasta su alcoba, donde abrió la puerta de una patada y la arrojó dentro. Luego la encerró con llave y echó a correr hacia la entrada subterránea del zoológico de la muerte, bajó la escalera como un torbellino, una zancada gigantesca tras otra, y cuando abrió de par en par la puerta de la jaula del quinto nivel, hasta el conde Rugen se sorprendió de la pureza de la emoción que se reflejaba en los ojos de su señor. El príncipe se acercó a Bestley y le gritó, te ama. Sigue amándote y tú también la amas, piensa en ello, y medita acerca de esto, podrías haber sido feliz, verdaderamente feliz. No ha habido una sola pareja en un siglo que haya tenido esa oportunidad, por más que los libros digan lo contrario, pero podrías haberlo logrado. Por eso creo que nadie sufrirá una pérdida tan grande como la que tú sufrirás ahora. Dicho lo cual, aferró el mando y lo empujó hasta el fondo. Hasta el 20, no, le gritó el conde, pero ya era demasiado tarde, el grito de muerte había comenzado. Fue mucho peor que el grito del perro salvaje. En primer lugar, en el caso del perro, el mando había llegado solo al 6, mientras que ahora se había triplicado esa cifra. Por ello, naturalmente, fue 3 veces más largo. Y 3 veces más fuerte. Pero ninguno de estos motivos explica por qué fue peor. La diferencia consistía en que el grito salía de una garganta humana. Buttercup, que estaba en sus aposentos, lo oyó y se asustó, pero no tenía la más mínima idea de qué se trataba. Yejin, que se encontraba junto a la puerta principal del castillo, lo oyó y también se asustó, aunque no pudo imaginar qué podía ser. Los 100 brutos y luchadores que formaban fila junto a la puerta principal también lo oyeron, inquietándose hasta el último de ellos, y se pasaron hablando de aquel grito un buen rato, pero ninguno conocía lo suficiente de sonidos como para dilucidar qué podía haber sido. La gran plaza estaba llena de gente corriente entusiasmada por la inminente boda y el aniversario, que también oyó el grito, y nadie fingó no estar asustado, pero ninguno tuvo la menor idea de qué podía haber sucedido. El grito de muerte se elevó agudo en la noche. Todas las calles que confluían en la plaza también estaban llenas de ciudadanos que trataban de llegar a la plaza misma, ellos también lo oyeron, pero una vez que reconocieron estar petrificados de miedo, se dieron por vencidos y ya no trataron de adivinar qué podía haber sido. Íñigo lo supo al instante. Se detuvo en el pequeño callejón por el que quería abrirse paso en compañía de Fetzik, e intentó recordar. El callejón conducía a las calles que confluían en la plaza, y también estaba atestado. No me gusta ese sonido, dijo Fetzik con la piel erizada de frío. Íñigo se agarró al gigante y las palabras fluyeron a su boca. Fetzik, Fetzik, es el sonido del sufrimiento postrero, lo conozco,
Fue el sonido que sentí en mi corazón cuando el conde Rugen asesinó a mi padre y lo vi caer. Es el hombre de negro quien lo lanza ahora. ¿Crees que es él? ¿Quién tendría sino motivos para el sufrimiento postrero esta noche de fiesta? Dicho esto, se puso a seguir el sonido. Pero la muchedumbre se interponía en su camino, y él era fuerte pero delgado. Entonces gritó: Fezzik, Fezzik, debemos seguir ese sonido, debemos rastrear hasta llegar a su origen, y no puedo moverme. Por eso te pido que me guías. Vuela, Fezzik. Íñigo te lo ruega, ábrete paso, por favor. Eran muy raras las ocasiones en las que alguien le rogaba algo a Fezzik, y mucho menos Íñigo, y cuando así ocurría, se hacía lo que se podía, de modo que sin perder un instante, Fezzik comenzó a empujar. Hacia adelante. Montones de gente. Fezzik empujó con más fuerza. Un montón de personas comenzaron a moverse. Se apartaron del camino de Fezzik. Deprisa. El grito de muerte comenzaba a callarse ya, apagándose entre las nubes. Fezzik, gritó Íñigo. Usa toda tu fuerza, ahora mismo. Fezzik corrió callejón abajo mientras la gente gritaba y se lanzaba hacia los lados para apartarse de su camino. Íñigo lo seguía de cerca, y al final del callejón hacía una calle desde donde el grito se oía más apagado. Pero Fezzik giró a la izquierda y se enfiló por el centro de la calzada como si fuera dueño de la calle. Nadie se interpuso en su camino, nada se atrevía a bloquearle el paso, y ya empezaba a resultar difícil oír el grito. Por eso Fezzik rugió con todas sus fuerzas: silencio. Y la calle se enmudeció repentinamente mientras Fezzik continuaba avanzando veloz, seguido de Íñigo. El grito seguía oyéndose débilmente, se internó en la gran plaza misma y en el castillo que se alzaba tras ella, y después se apagó. Bestley yacía muerto junto a la máquina. El príncipe mantuvo el mando en el 20 mucho más tiempo del necesario, hasta que el conde le dijo: ya está hecho. El príncipe se marchó entonces sin volver a mirar a Bestley. Subió la escalera secreta de 4 en 4 escalones. Me ha tachado de cobarde, dijo, y desapareció. El conde Rugen comenzó a tomar notas. Al cabo de nada dejó la pluma. Examinó brevemente a Bestley y meneó la cabeza. La muerte no presentaba para él ningún interés intelectual, los muertos no reaccionan al dolor. Deshazte del cadáver, ordenó el conde. Aunque no veía al albino, sabía que estaba allí. Era una pena, pensó mientras subía la escalera tras el príncipe. No todos los días se encontraron víctimas como Bestley. Cuando se marcharon, el albino salió, le quitó las ventosas al cadáver y decidió quemaría el cuerpo en la pila de la basura que había detrás del castillo. Para ello debía usar una carretilla. Subió a toda prisa la escalera subterránea, salió por la entrada secreta, y se dirigió raudo al cobertizo principal de herramientas. Todas las carretillas estaban sepultadas junto a la pared del fondo, detrás de azadas, rastrillos y tijeras de podar. El albino lanzó un sonido siseante de disgusto y comenzó a abrirse paso entre todas aquellas herramientas. Siempre le ocurrían esas cosas cuando tenía prisa. El albino se volvió a sisear: trabajo extra, siempre tuve trabajo extra. ¿Acaso no lo sabía? Cuando por fin logró sacar la carretilla y se disponía a trasponer la falsa entrada principal, supuestamente mortal, que conducía al zoo, oyó lo siguiente: me está costando sangre, sudor y lágrimas seguir ese grito. El albino se volvió en redondo y se encontró con que allí, en los terrenos del castillo, había un extraño, delgado como la hoja de un arma blanca, que empuñaba una espada. La espada se abrió rápidamente paso hacia la garganta del albino. ¿Dónde está el hombre de negro?, le preguntó entonces el espadachín. 2 larguísimas cicatrices le marcaban cada una de las mejillas y tenía todo el aspecto de no ir con rodeos. No conozco a ningún hombre de negro, susurró el albino. ¿Provino el grito de este lugar? El hombre indicó la entrada principal. El albino se acerca. ¿De qué garganta salió? Busco a ese hombre, date prisa. Bestley susurró. ¿Un marinero? Traído hasta aquí por Rugen, indagó Íñigo. El albino afirmó. ¿Dónde puedo encontrarlo? El albino vaciló, señaló en dirección de la entrada mortal y luego susurró: está en el último nivel. 5 niveles para llegar al último. Entonces ya no te necesito. Hazlo callar, Fezzik. El albino notó que a sus espaldas se movía una sombra gigantesca. Raro, pensó, y fue lo último que recordó, creía que era un árbol. A Íñigo lo quemaba el entusiasmo. Ya no había manera de detenerlo. Fezzik titubeó junto a la puerta principal. ¿Por qué iba a decirnos la verdad? Es el cuidador de un zoológico al que amenazaban de muerte. ¿Por qué iba a mentir? Eso no tiene sentido. No me importa, repuso Íñigo de mal talante, y la verdad era que no le importaba. En lo más profundo de su corazón sabía que el hombre de negro se encontraba allá abajo.
No existía ninguna razón que justificara el que Fetzik hubiera dado con él, que se hubiera entrado del desfile de Rügen, que todo encajase tan bien después de tantos años de espera. Como que existía un Dios que el hombre de negro lo estaba esperando. Íñigo lo sabía. Lo sabía. Y, por supuesto, estaba absolutamente en lo cierto. Pero, también por supuesto, había muchas cosas que ignoraba. Ignoraba, por ejemplo, que el hombre de negro estaba muerto. Que la entrada que iban a utilizar no era la correcta, sino una falsa, puesta allí para engañar a aquellos que, como él mismo, no pertenecen a aquel lugar. Allá abajo había cobras venenosas, aunque lo que iba a ocurrirle en realidad sería mucho peor. Y de estas cosas tampoco estaba al tanto. Pero su padre debía ser vengado. Y el hombre de negro le ayudaría a planificar esa venganza. Para Íñigo aquello bastaba. Y así, con una urgencia que no tardaría en convertirse en profundo arrepentimiento, él y Fetzik se internaron en el zoológico de la muerte. Íñigo permitió que Fetzik abriera la puerta, no porque deseara escudarse tras la fuerza del gigante, sino más bien porque la fuerza del gigante resultaba de crucial importancia para que pudieran entrar. Alguien tendría que arrancar la pesada puerta de sus goznes, y era aquella una tarea para la cual Fetzik se encontraba perfectamente preparada. Está abierta, dijo Fetzik girando el pomo y asomándose para espiar dentro. ¿Qué está abierto? Íñigo vaciló. Ciérrala pues. Aquí hay algo que no funciona. ¿Por qué razón iba a permanecer abierto algo tan valioso como el zoológico privado del príncipe? Ahí dentro hay un nauseabundo olor a animales, comentó Fetzik. Vaya baharada me ha venido. Déjame pensar, dijo Íñigo, que ya lo descifraré. Se esforzó al máximo, pero aquello no tenía sentido. Uno no se dejaba los diamantes esparcidos sobre la mesa del desayuno, y el zoo de la muerte tenía por fuerza que haber estado cerrado a cal y canto. Por lo tanto, tenía que haber una razón, se trataba simplemente de ejercitar la fuerza mental y la respuesta ya vendría. La razón por la que la puerta estaba sin llave era en realidad la siguiente: por seguridad. Todo aquel que había entrado por la puerta principal no había sobrevivido para volver a salir. La idea se le había ocurrido básicamente al conde Rügen, quien ayudó al príncipe a proyectar el lugar. El príncipe escogió la ubicación el extremo más alejado de los terrenos del castillo, apartado de todo, para que los rugidos no molestaran a la servidumbre, pero el conde diseñó la entrada. Se encontraba junto a Naciones Unidas, gigantesco árbol, donde una raíz se elevaba y dejaba al descubierto una escalera por la que se descendía directamente hasta el 5.º nivel. La entrada falsa, llamada entrada verdadera, permitía descender del modo corriente, es decir, del primer nivel al segundo, del segundo al tercero, o mejor dicho, del segundo a la muerte. Sí, dijo Íñigo finalmente. ¿Ya lo ha solucionado? El motivo por el que la puerta estaba sin cerrar es el siguiente: el albino habría echado la llave, no habría sido nunca tan estúpido como para no hacerlo, pero, Fetzik, amigo mío, nosotros le alcanzamos antes de que él llegase a la puerta. Está claro que al acabar de empujar la carretilla, hubiera cerrado con llave la puerta. No hay ningún problema, puedes dejar de preocuparte, andando. Me siento tan seguro contigo, dijo Fetzik, y abrió la puerta por segunda vez. Al hacerlo, no solo notó que la puerta no estaba cerrada con llave, sino que ni siquiera tenía cerradura, y se preguntó si no debería comentarlo a Íñigo, pero decidió no hacerlo, porque Íñigo tendría que haberse detenido para pensar otro poco y ya habían hecho bastante de las dos cosas, pues aunque había dicho que se sentía seguro con Íñigo, la verdad era que estaba asustadísimo. Había oído comentar cosas muy extrañas acerca de aquel lugar. Los leones no le molestaban, y tampoco le importaban los gorilas, no eran nada. Lo que realmente le provocaba aprensión eran los animales rastreros. Y los babosos. Y los que picaban. Y todos, decidió Fetzik, para ser completamente sincero. Las arañas, las víboras, los insectos, los murciélagos, en fin, lo cierto era que ninguno de aquellos animales le hacía demasiada gracia. Sigue oliendo a un animal, dijo, y aguantó la puerta para que Íñigo pasara. Juntos, paso a paso, entraron en el zoológico de la muerte, mientras la enorme puerta se cerraba tras ellos sin hacer ruido. Un sitio muy extraño, comentó Íñigo, dejando atrás varias jaulas espaciosas llenas de leopardos, colibríes y otras criaturas veloces. Al final del pasillo se encontraron ante otra puerta en lo alto de la cual había un cartel que rezaba: al nivel 2. La abrió y descubrió un tramo de escalera que conducía hacia abajo. Ten cuidado, dijo Íñigo, no te separes de mí y vigila el equilibrio. Comenzaron a bajar al segundo nivel. Si te confieso una cosa, ¿me prometes que no te reirás de mí, ni te burlarás ni me tratarás mal? Preguntó Fetzik. Te doy mi palabra, respondió Íñigo. Estoy asustado de muerte, le dijo Fetzik. Pues procura que cese, porque de ello depende nuestra suerte, le sugerirá Íñigo rápidamente.
Oh, qué maravillosa rima, calla, que me da grima, contestó Íñigo componiendo otra más y sintiéndose brillantísimo, pues notaba que Fetzik se relajaba mientras iban descendiendo. Sonrió y palmeó a Fetzik en el enorme hombro porque era un tipo realmente bueno. Pero en el fondo, muy en el fondo, Íñigo tenía el estómago hecho un nudo. Estaba completamente consternado y asombrado de que un hombre con fuerza ilimitada estuviera asustado de muerte, hasta que Fetzik no habló. Íñigo tenía la certeza de que él era el único que en realidad estaba asustado de muerte. El hecho de que los dos se encontraran en las mismas condiciones no era nada bueno en caso de que llegara el momento del pánico. Alguien tendría que conservar el juicio, y dado que Fetzik tenía tan poco, había deducido automáticamente que no le resultaría nada difícil conservar ese poco que tenía. Íñigo pensó que estaban apañados. Tendría que esforzarse por impedir que se produjeran situaciones de pánico, no había otra solución. La escalera era recta y muy larga, pero eventualmente lograron llegar al final. Otra puerta. Fetzik le dio un empellón. Otro corredor flanqueado de jaulas, enormes jaulas, y dentro, unos enormes hipopótamos, un caimán de 6 metros que se revolvía furioso en el agua poco profunda. Debemos darnos prisa, dijo Íñigo, apretando el paso, aunque tengamos muchas ganas de quedarnos a curiosear, y casi echó a correr hacia un letrero que rezaba, al nivel 3. Íñigo abrió la puerta y miró hacia abajo mientras Fetzik espiaba por encima de su hombro. Masculló Íñigo. Esa escalera era distinta. No era tan empinada y describía una pronunciada curva, de manera que desde lo alto resultaba imposible ver lo que había al pie, a donde ellos se disponían a bajar. En la parte alta de los muros, fuera del alcance de la mano, había unas extrañas velas encendidas. Las sombras que proyectaban eran muy largas y delgadas. Vaya si me alegra de no haberme criado aquí dentro, dijo Íñigo, tratando de hacer una broma. Tengo tanto miedo que no me concentro, replicó Fetzik, y la rima le salió antes de que él pudiera hacer nada para impedirlo. Íñigo estalló, es el colmo. Si no puedes controlarte, te enviaré de vuelta arriba para que me esperes ahí tú solo. No me abandones. Quiero decir, no me obliga a que te abandone. Por favor. Quería decir, encuentro, no sé cómo me salió, concentro. Fetzik, me estás haciendo perder la paciencia, muévete, le ordenó Íñigo, y comenzó a bajar la escalera curva. Fetzik lo siguió de cerca al tiempo que la puerta se cerraba tras ellos. Entonces ocurrieron dos cosas. 1, el pestillo se corrió solo. 2, las velas que había en lo alto de los muros se apagaron. No te asustes, gritó Íñigo. No estoy ascendido, gritó Fetzik a su vez. Y por encima de los ruidos latidos de su corazón, logró preguntar, ¿qué vamos a hacer? Es y simple, respondió Íñigo al cabo de un rato. ¿También tienes miedo?, inquirió Fetzik en la oscuridad. Ni hablar, repuso Íñigo con mucho cuidado. Y antes quise decir, quédate tranquilo, no sé cómo me salió lo de, es simple. Verás, no podemos volver, y está claro que no queremos quedarnos aquí, de modo que no nos queda más remedio que seguir bajando tal y como estábamos haciendo antes de que ocurrieran estas cosas. Hacia abajo. Hacia abajo nos dirigimos, Fetzik, pero he de decirte que te noto un poco alterado por todo esto, de manera que, de puro bondadoso que soy, no quiero que bajes detrás de mí, ni delante de mí, sino justo a mi lado, en el mismo escalón, paso a paso, y dejaré también que me pongas un brazo alrededor de los hombros, porque es muy posible que así te sientas mejor, y yo, para impedir que te sientas tonto, pondré un brazo alrededor de tus hombros, y de esta manera, seguros, protegidos y unidos. Bajaremos. ¿Desenvainarás tu espada con la mano que te queda libre? Ya lo he hecho. ¿Cerrarás bien el puño con la tuya? Ya está cerrado. Entonces, veamos el aspecto positivo, estamos viviendo una aventura, Fetzik, y la mayoría de la gente vive y muere sin tener la misma suerte que nosotros. Bajaron un escalón. Y otro. Y otros 2, luego otros 3 cuando le tomó el ritmo. ¿Por qué crees que se ha corrido el pestillo de la puerta?, inquirió Fetzik cuando empezaron a avanzar. Sospecho que para darle más sabor a nuestro viaje, repuso Íñigo. Era, sin duda, una de sus respuestas menos ingeniosas, pero la mejor que se le ocurrió. Aquí es donde la escalera empieza a girar, dijo Fetzik, y aminoraron el paso, siguió la curva pronunciada sin tropiezos y continuaron descendiendo. ¿Y las velas se apagan por el mismo motivo, para darle más sabor? Es lo más probable. No me aprietes tanto, y tú tampoco. Para entonces ya sabían que les había llegado su fin. Entre los zoólogos especializados en animales de la jungla han existido durante años una dura batalla por establecer cuál es la más grande de las víboras gigantes. Los partidarios de la anaconda no cesan de anunciar con bombos y platillos el espécimen del Orinoco que llegó a superar los 225 kilos, mientras que los sostenedores de la pitón no dudan en recordarles que la roca africana hallada en las afueras de Zambezi medía 10 metros 37 centímetros.
Evidentemente, la discusión es muy tonta puesto que el concepto de más grande es un tanto ambiguo y si se pretende ser serio, carece de valor. Pero cualquier partidario entusiasta de las víboras, que además serio, habría admitido, fuera cual fuese su formación, que la garstini árabe, aunque más corta que el pitón y menos pesada que la anaconda, es más veloz y más voraz que cualquiera de esas. 2. Y este espécimen del príncipe Humperdinck no solo resultaba notable por su rapidez y agilidad sino que, además, era mantenido permanentemente en un estado rayano en la inanición, de manera que la primera vuelta del ofidio les llegó como el relámpago desde lo alto y se enroscó alrededor de sus manos inutilizando la espada y el puño, la segunda vuelta aprisionó sus brazos e hizo gritar a Íñigo, «¡Haz algo!». «No puedo, estoy atrapado, haz algo tú». «Lucha, Fetzik es demasiado fuerte para mí». El ofidio acababa de enroscarse por tercera vez, envolviendo la parte superior de los hombros. La vuelta siguiente, la definitiva, se enrollaría alrededor del cuello. Íñigo susurró aterrado, porque ya podía oír la respiración del animal. En realidad, alcanzaba a oler su aliento. «Lucha». Fetzik tembló de miedo y susurró, «Perdóname, Íñigo». «Ay, Fetzik, Fetzik, ¿qué? ¿Tenía para ti unas rimas tan bonitas que rimas?» Silencio. La cuarta vuelta acababa de completarse. «¿Qué rimas, Íñigo?». Silencio. Aliento de víbora. «Íñigo, quiero conocer esas rimas antes de morirme. Íñigo, quiero conocerlas de verdad. Íñigo, 10 centavos». «¿Cuáles son esas rimas?», suplicó Fetzik. Se sentía muy frustrado, más que eso, sentía una rabia espectacular. Entonces un brazo se zafó de una de las vueltas y así resultó menos difícil luchar y liberarse de la segunda vuelta. Aquello implicaba que podía usar ese brazo para ayudar al otro, y entonces Fetzik gritó, «No te irás a ninguna parte si antes no me dices cuáles son esas rimas». El sonido de su propia voz le resultó verdaderamente impresionante, profundo y resonante. Además, ¿quién era esa víbora para interponerse en el camino de Fetzik cuando aún le quedaban rimas por aprender? Para entonces, no solo había logrado liberar los dos brazos del fondo de las 3 vueltas sino que estaba enfurecido por la interrupción. Sus manos se dirigieron hacia el aliento de la víbora y, aunque no sabía si las víboras tenían cuello o no, se llamara como se llamase la parte que hay debajo de la boca, esa era la parte que aferró entre sus manazas y comenzó a aporrearla contra la pared. La víbora siseó y escupió, pero la cuarta vuelta comenzó a soltarse, y Fetzik volvió a aporrearla 2, 3 veces. Y entonces bajó las manos un poco para encontrar el equilibrio y comenzó a usar a la bestia cual si fuera un látigo y a golpearla contra la pared, como si fuese una lavanda nativa aporreando una falda contra las piedras. Cuando la víbora estuvo muerta, Íñigo le dijo, en realidad no tenía en mente ninguna rima en especial, pero tenía que hacer algo para que entraras en acción. Fetzik jadeaba ruidosamente como consecuencia del esfuerzo. «Me estás diciendo que me has mentido. El único amigo que tengo en la vida resulta ser un mentiroso». Dicho esto, comenzó a bajar la escalera a grandes zancadas, mientras Íñigo lo seguía con dificultad. Fetzik llegó a la puerta que había al final del tramo de escalera y la abrió de golpe. Íñigo logró trasponerla justo antes de que se cerrara sonoramente. El pestillo se corrió de inmediato. Al final de aquel corredor, el cartel que rezaba, al nivel 4, se veía claramente, y Fetzik se dirigió con rapidez hacia él. Íñigo lo siguió, pasando veloz delante de las serpientes venenosas, de las cobras, de las víboras de Gabón, y del más veloz y letal de todos, el hermoso espécimen tropical de pez pétreo, oriundo del Océano Índico. «Te pido perdón», le dijo Íñigo. «Una sola mentira en tantos años no es un mal promedio, sobre todo si tienes en cuenta que nos salvó la vida». «Para que lo sepas, existe algo que se llama principios», fue lo único que respondió Fetzik, y abrió la puerta que conducía al cuarto nivel. «Mi padre me hizo prometer que jamás mentiría, y ni una sola vez en mi vida me sintió siquiera tentado de hacerlo», y comenzó a bajar la escalera. «Distensión», le gritó Íñigo. «Al menos fíjate por dónde vas». Se trataba de un tramo de escalera recto pero sumido en la oscuridad total. No se vio el vano del final. «No puede ser peor que donde ya hemos estado», le espetó Fetzik, y se lanzó escalera abajo. De cierto modo, tenía razón. Para Íñigo los murciélagos nunca fueron la gran pesadilla. Claro que les tenía miedo, como todo el mundo, y se echaría a correr y gritaría si se le acercaba, aunque su idea del infierno no incluía a los murciélagos. Pero Fetzik era un muchacho turco, y la gente sostiene que el murciélago frugívoro de Indonesia es el más grande del mundo, pues tratad de decírselo alguna vez a un turco. Tratad de decírselo a cualquiera que haya oído a su madre gritar, «Ahí vienen los murciélagos reales», seguido de un venenoso batir de alas. «Ahí vienen los murciélagos reales», gritó Fetzik, y se quedó literalmente paralizado de miedo, de pie, en medio del oscuro tramo de escalera. Tras él, haciendo lo imposible por luchar contra la oscuridad, iba Íñigo. Jamás había oído aquel tono, al menos no en Fetzik,
pero como Íñigo tampoco quería que los murciélagos se le enredaran en el pelo, aunque sabía que no era para tanto, empezó a preguntar, ¿qué? Iba a preguntar qué tienen de malo los murciélagos reales, pero solo logró pronunciar el que antes de que Fetzik gritara, la rabia. La rabia. Fue todo lo que Íñigo necesitaba saber. Abajo, Fetzik le oyó. Pero Fetzik no lograba moverse, de modo que Íñigo tanteó en la oscuridad para localizar, mientras el aleteo se hacía cada vez más audible, y con todas sus fuerzas tocaban al gigante en el hombro y le gritaba otra vez su orden. En esta ocasión, Fetzik cayó obedientemente de rodillas, pero eso no bastaba, de modo que Íñigo volvió a golpearlo y le ordenó que se tendiera en el suelo, hasta que Fetzik, tembloroso, se tendió sobre la oscura escalera. Entonces Íñigo se montó encima de él y se hincó de rodillas. La enorme espada con empuñadura para 6 dedos volaba en sus manos, y aquello sería una prueba que le permitiría comprobar cuán nefastos habían sido los 3 meses de Brandy, y cuánto quedaba del gran Íñigo Montoya, porque, sí, había estudiado esgrima, era verdad. Se había pasado media vida y más aprendiendo el ataque de Agrippa y la defensa Bonetti, y por supuesto había practicado a Thibault, pero también, en cierta ocasión desesperada, había pasado un verano con el único escocés que había logrado entender las espadas, el lisiado Macpherson, y fue Macpherson quien se burló de todo lo que Íñigo sabía. Fue Macpherson quien le dijo, Thibault está bien para la esgrima de salón, pero ¿qué pasa si te enfrentas a tu enemigo en un terreno inclinado y tú te encuentras por debajo de él? E Íñigo se pasó estudiando durante una semana los movimientos desde abajo, y entonces Macpherson lo colocó en una colina, en la parte superior, y cuando ya dominaba esos movimientos, Macpherson siguió, porque estaba lisiado, le faltaban las piernas de la rodilla para abajo, de manera que tenía una intuición especial para la adversidad. ¿Y qué pasa si tu enemigo te ciega?, le preguntó Macpherson en cierta ocasión. Supón que te arroja ácido a los ojos y que lanza el ataque definitivo, el de la muerte. ¿Qué haces tú? Dímelo, español, a ver si logras sobrevivir a eso, español. En esos momentos, mientras esperaba a que los murciélagos reales atacaran, Íñigo recordó los movimientos que le enseñara Macpherson. Uno debía confiar en el oído, encontrar el corazón del enemigo siguiendo sus latidos. Y en aquel momento, mientras esperaba, Íñigo logró sentir por encima de su cabeza cómo se apiñaban los murciélagos reales, mientras debajo de él Fetzik temblaba como un gatito mojado. No te muevas, le ordenó Íñigo, y fue el último ruido que hizo, porque necesitaba de sus oídos. Inclinó la cabeza hacia el aleteo, con la enorme espada firmemente empuñada en la mano derecha, la punta letal giraba lentamente en el aire. Íñigo nunca había visto un murciélago real, no sabía nada de ellos. ¿Cuán veloces eran? ¿Cómo atacaban? ¿Desde qué ángulo? ¿Cuánto se lanzaban en cada carga? El aleteo se oía ya justo encima de su cabeza, quizás a unos 3 metros, tal vez más. ¿Podrían ver de noche los murciélagos? ¿Poseían también ese arma? Vamos, estuvo a punto de exclamar Íñigo, pero no era necesario, porque con un batir de alas que había previsto y un chillido agudo que no había previsto, el primer murciélago real se abalanzó sobre él. Íñigo esperó y esperó, el aleteo siguió hacia la izquierda, pero eso no cuadraba, porque sabía dónde se encontraba él y las bestias también lo sabían, de modo que eso tenía que significar que le preparaban una trampa. Algo arrepentido, y con todo el control que le quedaba en el cerebro mantuvo la espada tal como estaba, dando vueltas lentamente, sin seguir el sonido hasta que el aleteo cesó y el murciélago real viró silencioso hacia el rostro de Íñigo. La espada atravesó a la bestia como si fuese mantequilla. El chillido de muerte del murciélago real fue casi humano, aunque un poco más agudo y breve. Íñigo mostró un interés menos que pasajero, porque oyó un doble aleteo. Se lanzaban sobre él desde 2 flancos y una estocada a la derecha y otra a la izquierda. Macpherson siempre le había enseñado a dosificar la fuerza de mayor a menor, de modo que Íñigo lanzó una estocada primero a la derecha, y después a la izquierda. Se produce otros 2 sonidos casi humanos que no tardaron en desaparecer. La espada le pesaba, pues 3 bestias muertas modificaban el equilibrio. Íñigo quiso quitarlos de su acero, pero otro aleteo, uno solo, sin viraje esta vez, enfilaba directo y mortal hacia su cara. Se agachó y tuvo suerte, la espada se movió hacia arriba y atravesó el corazón de aquella criatura mortífera. Llevaba ya 4 bestias atravesadas en la espada legendaria, e Íñigo sabía que no iba a perder aquella pelea. Por eso de su garganta surgieron estas palabras: me llamo Íñigo Montoya y sigo siendo el maestro, venid por mí. Cuando oyó que se abalanzaban sobre él 3 a la vez, por un instante deseó haber sido más modesto, pero ya no había tiempo para arrepentimientos, de modo que echó mano del elemento sorpresa, cambió de postura ante las bestias, se irguió del todo y las atravesó mucho antes de lo que esperaban. Ahora llevaba 7 murciélagos reales clavados y su espada había perdido por completo el equilibrio. Ese detalle, en sí mismo, habría sido muy negativo, algo peligroso, salvo por un aspecto importante. En la oscuridad ya reinaba el silencio. El aleteo había cesado.
Vaya gigante más inútil, dijo entonces Íñigo, bajándose de encima de Fetzik. A toda prisa descendió el resto de la oscura escalera. Fetzik se puso en pie y lo siguió a trompicones, diciéndole: Íñigo, escúchame, antes me equivoqué, no me mentiste, sino que me engañaste, y mi papá decía siempre que engañar no estaba mal, o sea que ya no estoy enfadado contigo, ¿te parece bien? A mí me lo parece. Giraron el pomo de la puerta que había al pie de la oscura escalera y se encontraron en el cuarto nivel. Íñigo miró a Fetzik y le preguntó: ¿Quieres decir que me perdonarás por haberte salvado la vida a ti, si yo te perdono por haberme salvado la vida a mí? Eres mi amigo, mi único amigo. Patéticos, eso es lo que somos, dijo Íñigo. Atléticos. Muy bien, pero que muy bien, dijo Íñigo. Fetzik supo entonces que todo había vuelto a la normalidad. Se encaminaron hacia el cartel que rezaba: al nivel 5, pasando delante de extrañas jaulas. Esto es peor que lo anterior, comentó Íñigo, y tuvo que retroceder de un salto, porque detrás de una caja de cristal pálido, un águila sangrienta se estaba comiendo algo que parecía un brazo. Al otro lado había un enorme estanque negro, y fuera lo que fuese que había dentro era oscuro y tenía muchos brazos, y el agua parecía arremolinarse hacia abajo en la parte central del estanque, donde se encontraba la boca de la criatura. Date prisa, dijo Íñigo, y se echó a temblar ante la sola idea de ser arrojado al negro estanque. Abrieron la puerta y miraron hacia abajo, donde se encontraba el quinto nivel. Asombroso. En primer lugar, la puerta que abrió carecía de cerrojo, de modo que no podía quedar atrapado. En segundo lugar, la escalera estaba brillantemente iluminada. En tercer lugar, la escalera era absolutamente recta. Y en cuarto lugar, no era un tramo demasiado largo. Y, ante todo, no había nada dentro. Todo estaba reluciente y limpio y, sin lugar a la menor duda, completamente vacío. No puedo creérmelo, dijo Íñigo, y con la espada en ristre, bajó el primer escalón. Quédate junto a la puerta, las velas se apagarán en cualquier momento. Bajó el segundo escalón. Las velas se mantuvieron encendidas. El tercer escalón. El cuarto. En total había solamente una docena de escalones, e Íñigo bajó 2 más, deteniéndose en la mitad. Cada escalón tendría al menos unos 30 centímetros de ancho, de manera que se encontraba a 1,80 m de Fetzik, a 1,80 m de la puerta enorme, de verde picaporte ornamentado que daba al último nivel. ¿Fetzik? ¿Qué? Le contestó el gigante desde la puerta de arriba. Tengo miedo. Pero parece todo en orden. No. Solo lo parece, es para engañarnos. No importa lo que acabamos de pasar, esto debe de ser peor. Pero no se ve nada, Íñigo. Planteó y repuso: por eso estoy tan asustado. Bajó otro escalón hacia la última puerta de verde picaporte ornamentado. Otro más. Quedaban 4 escalones. 1,20 m. 120 centímetros para llegar a la muerte. Íñigo bajó otro escalón. Se puso a temblar de un modo casi incontrolable. ¿Por qué te sacude tanto?, inquirió Fetzik desde lo alto. La muerte está aquí. La muerte está aquí. Bajó otro escalón. La muerte se encontraba a 90 centímetros. ¿Puedo bajar contigo ahora? Íñigo meneó la cabeza y repuso: no tiene sentido que mueras tú también. Pero esto está vacío. No. La muerte está aquí. Había perdido el control. Si pudiera verla, podría luchar contra ella. Fetzik no sabía qué hacer. Me llamo Íñigo Montoya, el maestro, ven por mí. Dio vueltas y más vueltas, con la espada en ristre, estudiando la escalera brillantemente iluminada. Me estás asustando, le dijo Fetzik. Dejó que la puerta se cerró tras él y comenzó a bajar la escalera. No, le dijo Íñigo, y comenzó a subir. Se encontraron en el sexto escalón. La muerte se encontró a 180 centímetros. La anacoreta de motas verdes no se destruye tan rápidamente como el pez pétreo. Y muchos creen que la mamba provoca más sufrimientos, por las úlceras y demás. Pero a igualdad de pesos, no hay nada en el universo que se asemeje ni por asomo a la anacoreta de motas verdes. Comparada con la anacoreta de motas verdes, la viuda negra, entre otras arañas, era una muñeca de trapo. La anacoreta del príncipe Humperdinck vivía detrás del picaporte verde ornamentado de la puerta del último nivel. Rara vez se movía de su sitio, a menos que el picaporte se moviera. Entonces, atacaba como el rayo. En el sexto escalón, Fetzik abrazó a Íñigo y le dijo: bajaremos juntos, escalón por escalón. Aquí no hay nada, Íñigo. Quinto escalón. Tiene que haber. ¿Por qué? Porque el príncipe es un bellaco. Y Rugen es su hermano gemelo en maldad. Y esta es la obra de ambos. Bajaron al cuarto escalón.
Es una maravillosa deducción, Íñigo, dijo Fetzik con voz clara y tranquila, pero la procesión iba por dentro. Porque allí estaba él, en aquel lugar bonito e iluminado, y el único amigo que tenía en el mundo se estaba viniendo abajo por el esfuerzo. Y si uno era Fetzik, y no disponía de mucha materia gris, y se encontraba 4 pisos debajo de la tierra, en un zoológico de la muerte, buscando al hombre de negro y no estaba muy seguro de que estuviera allí abajo, y el único amigo que uno tenía en todo el mundo se estaba volviendo loco a toda velocidad, ¿qué era lo que se podía hacer? Faltaban 3 escalones. Si uno era Fetzik, a uno le entraba el pánico, porque si Íñigo enloquecía, eso quería decir que el jefe de aquella expedición era uno, y si uno era Fetzik, uno sabía que lo último que podía hacer en este mundo era jefe. Así que Fetzik hizo lo que hacía siempre cuando le entraba el pánico. Salió disparado. Lanzó un grito, se abalanzó sobre la puerta y la abrió con todo el peso de su cuerpo, sin molestar